Llevando a la mafia al mundo mágico. 975. El tiempo voló para los habitantes del reino de Polaris. Mientras Vicente vivía el final de su primer año en Anikane, el final del segundo año desde su partida estaba siendo venerado por su gente. De vuelta en el reino Polaris, especialmente en la casa de la familia Fuller, poco había cambiado en los 2 años transcurridos desde el final de Demi en Bloodthorn. Lo que más había cambiado era Annie, que ya era mayor y poco a poco se mostraba más inteligente y activa, como debe ser una niña llena de ambiciones. Con 8 años y al comienzo de su tercer año en la academia, estaba acostumbrada a su rutina de estudio, consciente de muchas cosas nuevas que no conocía tras la marcha de su padre. De toda la familia, ella fue la que mejor sobrellevó la ausencia de Vicente. Las ventajas de la infancia, decían todos. Pero eso no significaba que no lo extrañara o que se sintiera cómoda. Annie había aprendido a vivir con lo que tenía a su disposición y estaba lo suficientemente concentrada en sus compromisos como para no pensar en su anciano padre todo el tiempo. De vez en cuando se reunía con su madre o sus tías para pensar en el futuro, que siempre incluía a Vicente y al continente supremo. Un día todo cambiaría, se dijo, y convertiría la desgracia de su familia en un viejo recuerdo, que perdería ante la eternidad de las alegrías que aún debían tener. Optimista, a pesar de los problemas de su mundo, volvió a salir de su casa, partiendo sola hacia la academia, estando en un pequeño pueblo para preocuparse de estar acompañada en todo momento. Cuando la niña se fue, Nova se quedó en la cocina junto a Lina, ambas sonriendo con la intensidad que Annie siempre tenía al comienzo de los días. Siento que ella me dará un mal momento en unos años más, espero no perder mi cabello en su adolescencia, Lina le dijo Nova a su hermana del harén, dibujando una sonrisa que era difícil de ver en los labios de la princesa Seidel. Esto es un ciclo. A ti te toca estresarte, pero un día le tocará a Annie tener sus hijos y pasar por lo mismo, dijo Lina mientras terminaba su té de la mañana. Espero que eso no suceda pronto. Nova borró la sonrisa de su rostro y pensó en su hombre. A diferencia de los niños, fue mucho más difícil superar una pérdida cuando uno es adulto, especialmente cuando el ser querido debería seguir vivo, pero inaccesible. No había día que pasara sin que Nova, Lina y Layla pensaran en Vicente, sobre todo en fechas señaladas como el aniversario de su partida, que en ese momento estaba a punto de cumplirse 2 años. Lina no necesitaba escuchar los pensamientos de Nova para entender lo que pasaba por la mente de la mujer. Con un suspiro, se puso de pie y dijo: me temo que tendremos que lidiar con mucho tiempo antes de que lleguemos al momento que deseas, hermana. Es mejor que Annie tenga su vida y su familia tan pronto como encuentre al hombre que está destinado para ella. Esperar el futuro podría resultar negativo para ella. Ya estamos comprometidos, pero ella no tiene por qué correr la misma suerte que nosotros, dijo, consciente de que llegar hasta Vicente no sería fácil. N/Bel/Bindocceum. Habían pasado 2 años y el continente se había vuelto pacífico, con fuerzas humanas avanzando contra los monstruos, estabilizando áreas previamente inestables y fortaleciendo el número de especialistas en el lado humano. Sin embargo, los cambios, para mejor, fueron meros reflejos de la situación actual de los enemigos más fuertes de la alianza humana. Los vampiros de la sexta etapa estaban en aislamiento, lo que dejaba a sus tropas con menos capacidad para mantener todo lo que habían conquistado anteriormente. Sin embargo, solo se necesitaría que un vampiro alcanzara el nivel de archimago intermedio para que toda la realidad actual cambiara drásticamente y rápidamente. Incluso si Lauren trabajara duro, sería difícil resolver los problemas del continente. Y aunque eso sucediera, su avance hacia el continente supremo podría no ocurrir rápidamente. Todavía eran simplemente paragones y probablemente seguirían siendo paragones cuando Annie se convirtiera en maga en otros 6 años. Los recursos de los órganos de los vampiros de la sexta etapa habían ayudado mucho a las fuerzas de la Orden del Cataclismo y a la familia Fuller en esos 2 años. Pero con todo lo que estas mujeres y otros miembros importantes de estas fuerzas habían consumido durante este periodo, solo la sangre o los órganos de los vampiros de la sexta etapa podrían ayudarlos en el futuro. Pero quedaban pocos de estos seres y las posibilidades de que, incluso después de que derrotaran a algunos enemigos más, los ayudaran a volverse más fuertes, no eran buenas. Al final, incluso si avanzaban a la sexta etapa, necesitarían llegar a la séptima etapa si querían ir al continente supremo en busca de Vicente. Capaz de vislumbrar el futuro, Lina era la más realista de las mujeres de Vicente, con los pies bien puestos en la tierra, consciente de que no sería capaz de cumplir sus deseos en poco tiempo.
Por supuesto, siempre y cuando no cambiara el estado de la conexión entre el Reino Polaris y el Continente Supremo. Si finalmente lo lograba, podrían ir mucho antes de convertirse en magos. Nova no pudo evitar estar de acuerdo con las palabras de Lina después de un momento, pensando en lo lejos que estaban de su amado hombre. Cerrando los ojos mientras miraba el cielo a través de una ventana, pensó en el rostro de Vicente y en cómo debía lucir. Espero poder llegar a ti sin causarte problemas. Pero si puedes ayudarnos desde tu lado, sería bueno. En cualquier caso, no te preocupes por nosotros, mi amor. Resolveremos los problemas del continente y el futuro de Annie antes de ir a verte. Apretó los puños y, respirando profundamente, recuperó la energía para volver a centrarse en lo que podía afectar. De todos modos, sigamos adelante para encontrarnos con Julián. Parece que hay novedades del grupo de Nina. Nina había abandonado esta ciudad hacía 6 meses, tras haber pasado 1 año y medio allí junto a su familia, ayudando a convertir este lugar en un hogar seguro y estable. Mientras tanto, se había vuelto más fuerte a través de sus cacerías en los alrededores, hasta el punto de haber despejado una gran zona de seguridad alrededor de la ciudad. Más fuerte que nunca y buscando limpiar el continente de monstruos invasores, Nina partió con su esposo y su grupo para cazar enemigos y continuar recuperando territorios humanos. Se había hecho un nombre al rescatar a humanos tomados por monstruos como esclavos o comida, lo que la ayudó a ganar suficiente notoriedad propia sin depender de la historia de su hermano. Lina estaba ansiosa por escuchar de Nina y partió junto a Nova, rumbo al punto de encuentro con Julián, el padre de Rory y miembro archimago de los Centinelas de la Orden. Mientras Lina y Nova todavía estaban en la ciudad donde habían estado viviendo desde que Vicente partió al continente supremo, Lauren estaba muy lejos de la dinastía Chuta, el reino del que actualmente era reina. Después de su despertar hace poco más de 22 meses, Lauren buscó su 6º pentagrama junto al elfo que había esperado su despertar. Poco después, se reunió con la familia Fuller en la casa actual de Annie, donde compartió los últimos momentos de Vicente antes de su partida. Ella se había esforzado en explicar cómo había logrado la configuración más increíble de pentagramas posible, dándole a su familia más confianza de que tendría éxito. Esa información había hecho que la familia, los amigos y los aliados de Vicente estuvieran aún más decididos, con esperanzas realistas de que él cumpliría su parte del trato hecho con las bestias de Majestic Tree Frog Grove. Solo necesitaban hacer su parte y, eventualmente, tendrían la oportunidad de ir al continente supremo y reencontrarse con él. Eso era lo que creía la mayoría de la gente que lo conocía en ese momento. Mientras tanto, la información difundida por Lauren se había transformado y llegado a personas mucho más allá de amigos, familiares y aliados. Habían pasado casi 2 años desde que dejó su reclusión y los rumores sobre la legendaria combinación de pentagrama de Vicente se habían vuelto comunes en todo el continente. Tanto los monstruos como los humanos mortales sabían lo fenomenal que había sido. Un lado temía que otro individuo así surgiera nuevamente en el continente, mientras que el otro lado esperaba ansiosamente el nacimiento o surgimiento de otros que pudieran ocupar su posición. Pero mientras que la población de criaturas mágicas del continente había popularizado el conocimiento de la configuración mágica de Vicente, Lauren se había mudado bastante. Después de su breve paso por la residencia secreta de la familia Fuller, actuó en nombre de su hermano, difundiendo altares de la Orden del Cataclismo por todo el continente mientras luchaba contra monstruos. Después de casi 2 años de actuación, ella había sido la principal fuerza impulsora que había traído estabilidad a los territorios humanos y aumentado el dominio humano. Debido a sus acciones, el 60% del continente estaba ahora bajo control humano, un hito impresionante que no se había igualado desde el comienzo del cataclismo. Después de casi 2 años de duro trabajo, poco a poco fue bajando el ritmo, dándole a sus fuerzas la oportunidad de luchar por sí mismas y así hacerse más fuertes, mientras ella comenzaba a prepararse para sus futuras luchas. Ahora Lauren estaba en el majestuoso bosque de Tree Frog, junto a los dragones, elfos y otros seres poderosos de la alianza humana contra los vampiros y los monstruos. En un lugar relativamente plano en el corazón del majestuoso Tree Frog Grove, un grupo de bestias de diferentes razas estaban reunidas frente a un inmenso lago de la zona, pero sin la desorganización y el caos de las reuniones de seres de bajo nivel. En una de las zonas más fuertes de todo el continente, solo los archimagos estaban allí en ese momento, rodeando a una mujer de cabello corto y negro y agudos ojos negros. Alrededor de Lauren, 2 archimagos intermedios, antiguos compañeros de Vicente, la apoyaban mientras hablaba sobre la situación actual con los líderes de las tribus en esta región forestal.
Acid Belly y Temblin, dos de los antiguos compañeros de Vicente, ahora acompañaban a Lauren en sus viajes, habiéndose unido a ella hacía unos 6 meses. La oyeron hablar con los seres allí reunidos. Hemos llegado a un punto en el que deberíamos dejar que nuestros especialistas secundarios y subalternos disfruten del campo de batalla y ganen su propia gloria. No nos engañemos. Conquistar rápidamente más tierras baldías del continente no nos supondrá una gran diferencia a corto plazo. Lo que podría marcar la diferencia es que encontremos la guarida de los vampiros de la sexta etapa y ataquemos mientras están en aislamiento. Por ello, propongo que este consejo apruebe la retirada de nuestros mejores especialistas del continente. Quiero que estos expertos se concentren en cultivar en aislamiento durante los próximos 4 años, cuando será el momento de que nos vayamos. Mientras tanto, nuestros hombres secundarios deben encontrar rastros del enemigo y pistas que lleven a la ubicación de la guarida de los vampiros. Atacaremos con todo el poder que tengamos en 4 años. Terminó de anunciar su propuesta a estas tribus, el paso que pensó sería decisivo para poner fin a la calamidad que asolaba el continente. En unos 8 años, la guerra contra los vampiros y sus monstruosos aliados terminaría de una forma u otra. O bien los vampiros más fuertes acabarían con los más fuertes de esta alianza y tendrían el control total sobre el continente, o el bando de Lauren ya los habría derrotado para ese momento y lideraría sus fuerzas, poco a poco, para restaurar el reino Polaris. N/Bel/BJN.com. De cualquier manera, la guerra no duraría mucho más. Conscientes de que tendrían una pelea final en otros 8 años como máximo, los líderes de las tribus circundantes sabían que tenían que actuar antes de que ese intervalo terminara. Estoy de acuerdo con Lauren Fuller. Retiraremos nuestras fuerzas principales y nos concentraremos en prepararnos para lo peor, dijo uno de los dragones que Vicente había conseguido años atrás. El líder de los elfos asintió con la cabeza en señal de aprobación. Mi gente se centrará en encontrar la ubicación exacta donde se están cultivando los vampiros de la sexta etapa. Atacaremos junto con la coalición dentro de 4 años. El gran rock gigantesco de plumas marrones que se había topado con Vicente en el pasado respiró profundamente al ver que iban a tener otra confrontación a gran escala de sexta etapa en el norte del continente. Años atrás, la Alianza de Magos había hecho lo mismo contra Damien Blowthorne para detener el avance de los planes relacionados con la purificación. Ahora, una vez más, el continente sería testigo de otra batalla masiva para impedir que los vampiros tuvieran éxito en sus planes. Espero que ganemos en esta ocasión. Lo apostaremos todo en este ataque. Si fracasamos, los enemigos ni siquiera necesitarán avanzar al nivel intermedio para quedarse con el continente. Lauren dijo. Si nuestras vidas no terminan en 4 años, terminarán en 8. Pero nuestras posibilidades de victoria en 4 años serán 10 veces mayores. Así que estoy dispuesta a correr el riesgo. Tras sus palabras, los demás líderes de la tribu siguieron estando de acuerdo, hasta que todos, por unanimidad, decidieron seguir lo que ella había propuesto. Pronto, el continente comenzaría una nueva fase de su viaje, esta vez una era liderada por Lauren y las bestias de Majestic Tree Frog Grove. 1 año y murmuró Vicente mientras miraba el dispositivo frente a él, mientras Priscilla estaba de pie a su lado, sonriendo tanto como su amo. Frente a Vicente estaba su pantalla de estado en el dispositivo que había comprado después de su 11º mes en Stonewall. Vicente Fuller cultivo. Archimago de 9 estrellas, Cuasimago origen. Reino Polaris. Formas mágicas. Trono de luz y oscuridad. Magnetismo. Rango. Discípulo externo. 201 en el rango del centro de combate. Profesiones. Herrero de 7ª etapa. Sanador de 6ª etapa. Hechicero verdadero de 6ª etapa. Después de otros 5 meses de duro trabajo, Vicente había hecho un buen uso de los recursos de la asociación con la familia Manifold y había desarrollado sus conocimientos tanto como pudo. Con la ayuda de sus aliados, supervisores y maestro, había completado sus 3 actividades obligatorias iniciales y otras 9 misiones opcionales. Con sus peleas en el centro de combate, ahora se acercaba a Top 100, un logro que esperaba alcanzar en su 2º año en Anikane. Pero ahora que estaba en los últimos minutos de su primer año en Anikane, lo que tenía en mente era el fin de su limitación. El efecto especial que le había proporcionado su ascenso en el reino Polaris estaba a punto de desaparecer por completo. Ansioso por abandonar el área central de Ravengard y explorar la isla de Light Kai y sus posibilidades, Vicente estaba naturalmente ansioso y feliz.
En unos momentos más, finalmente podré volver a utilizar recursos mágicos, cultivar y abandonar esta área. A pesar de lo grande que era el núcleo de la ciudad, esta era un área relativamente débil, considerando que, fuera del área de acción de las formaciones de esta ciudad, había maná 100 veces más fuerte disponible para todos. Con esto en mente, Vicente dirigió su atención al equipo que tenía frente a él, mirando la pantalla de inicio del sistema. Billetera, misiones, actividades obligatorias. Estado, afiliaciones. Ignoró las actividades obligatorias, ya consciente de cuáles eran sus deberes con la secta en ese momento. Después de completar sus actividades anteriores, como era de esperar, recibió deberes actualizados. Ahora era su deber convertirse en un herrero de 8ª etapa, así como alcanzar la 7ª etapa en su arte médico y hechicería. La pestaña misiones tampoco le llamó la atención. Actualmente tenía 5 misiones en curso, 3 de las cuales solo podía hacer cuando salía del núcleo de Ravengard y 2 que no tenía intención de completar de inmediato. Al hacer clic en afiliaciones, la pestaña más interesante para un líder de facción, como era su caso, vio una pantalla a la que se había acostumbrado en los últimos meses. Afiliaciones. Golden Partners. Familia Manifold. El Jardín Antiguo. Socios dorados. Integrantes. 13, Vicente Fuller Larissa Carstensen Hogarth Loyalar. Nivel promedio. Archimago de 7 estrellas. Mensaje. Distribuir recursos digitales, recursos disponibles para la facción. 1.891.214 monedas de piedra. Misiones de facción. 3, escolta, caza de bestias de la 7 etapa. Entre las opciones que leía, podía elegir hacer clic en los nombres de los miembros, lo que le daría la opción de conocer el nivel, estado vital y qué estaba haciendo esa persona, o hacer clic en las otras opciones para comunicarse, compartir recursos o incluso consultar misiones grupales. Vicente tenía otras opciones disponibles y el sistema era completamente diferente para los miembros de su facción. Entre los botones existentes estaba la opción eliminar, que básicamente permitía eliminar a una persona de la facción. Vicente hizo clic en el nombre de Larissa, a quien quería conocer lo antes posible para unirse a la misión grupal que ella estaba llevando a cabo en esos momentos. Larissa Carstensen N/Bell/B.com. Cultivo. Mago de 1 estrella. Estado vital. Vivo. Posición actual. El acantilado de las flores, actualizado hace 4 horas. Detalle. Abandonó el núcleo de la ciudad para liderar un equipo de 5 en la misión grupal escolta a Midville. Mensaje. Vicente escogió la opción que resaltaba en su visión y escribió un breve texto avisando a su compañero de su situación actual y cómo pensaba unirse al grupo que llevaría a cabo la misión. Sin embargo, no sabía si podría hacerlo. Midville estaba a solo 5 días de viaje de Ravengard, pero dependiendo de qué tan rápido avanzara el equipo de Larissa, podría tener que cambiar sus planes. Si ella no recibe este mensaje a tiempo, tal vez sea hora de que yo viaje para cumplir con algunas de mis responsabilidades con mis patrocinadores. La familia Manifold había hecho exigencias en su acuerdo que solo podrían cumplirse cuando terminara su período de 1 año de reclusión en el centro Ravengard. Ahora que faltaba menos de 1 minuto para que eso sucediera, seguramente pronto se le cobraría que viajara a Ponddown. Pero mientras pensaba, Vicente sintió de repente una sensación agradable, su cuerpo dejó de absorber maná de los alrededores que estaban fuera de su control. Cuando esto sucedió, no pudo evitar dejar de pensar en todo lo que no tuviera relación con su esencia mágica. Con un suspiro de alivio, sonrió satisfecho. Aunque poder fortalecerse continuamente era bueno, en general no era agradable no tener el control. Además, cuando terminó su período sensible, todo su poder se estabilizó, y toda la transformación que había tenido lugar durante los últimos meses finalmente se solidificó. Durante meses, Vicente se había sentido como una gelatina andante, sin forma fija ni estructura sólida. Ahora, sin embargo, se sentía como una roca, algo totalmente diferente a aquellos meses y mucho más impresionante que cuando estaba en el reino Polaris. Por fin. Dijo mientras separaba los labios, y Priscilla lo felicitó poco después. Dejando a un lado el equipo que tenía frente a él, Vicente recogió su identificación y salió de la casa. Su objetivo: salir del área protegida de Ravengard y sentir todo el maná de Anikane. Obviamente, el maná de Anikane variaba, y algunos lugares eran más fuertes o más débiles. Pero como Ravengard era una ciudad poderosa, solo las áreas fantásticas especiales de este mundo majestuoso podían superar a un lugar así. A mitad de camino, Priscilla le informó. Maestro, la señorita Larissa respondió a su mensaje.
Desafortunadamente, su grupo ya llegó a Midville. Será mejor que no pierda el tiempo yendo a buscarla. Bien. Veré qué más puedo hacer en los próximos días, dijo en voz alta mientras atravesaba la barrera, sintiendo su corazón latir con fuerza antes de enfrentarse a la realidad completa de este mundo. En el momento en que puso un pie fuera de la barrera, notó que una presión aterradora lo golpeaba, lo que inmediatamente lo hizo sudar mientras sentía como si debiera postrarse. Mientras sentía esto, algo más dentro de él llamó su atención. Esa sensación, tragó saliva antes de mirar un edificio a lo lejos, el centro de entrenamiento del grupo que lo patrocinaba. Corriendo hacia el edificio, Vicente se dirigió rápidamente, apurado por encontrar una sala de cultivo y avanzar en su etapa. Cuando llegó al edificio del jardín antiguo, Vicente no tuvo que pasar por el mostrador para obtener su permiso y la llave de una sala de cultivo. Como miembro externo patrocinado por SD Fuerza, podía ingresar a cualquier unidad de SD Fuerza esparcida por Light Kai, usando solo un colgante que Asael le había dado. A través de él, rápidamente consiguió que un miembro del jardín antiguo lo dirigiera a una de las mejores salas de cultivo actualmente libres para su uso en el área. Al llegar al piso 11 del edificio, tomó el ascensor hasta el frente de la habitación 1111, donde, sin demora, agradeció al empleado del centro de capacitación y se encerró en esa habitación. La sala de cultivo en este lugar no se diferenciaba de la unidad del centro de entrenamiento en el núcleo de Ravengarde, que Vicente ya había experimentado. El lugar era un cubo de 5 metros con varias formaciones que enriquecían el área con mana y elementos. Aparte de eso, no había nada realmente interesante allí que llamara la atención. N/Bell/Bind con un solo movimiento, Vicente se sentó en su cojín de cultivo, mientras Prisiche permanecía frente a la puerta de la habitación, mirando a su maestro con curiosidad. Sentado con los ojos cerrados, Vicente controló el maná dentro de su cuerpo, extrayendo más poder de los alrededores hacia su alma y cuerpo. Se sentía como si fuera una esponja seca que ahora estaba siendo empapada por agua, en medio de un inmenso depósito de líquido, tan grande como un mar entero. Sus 12 pentagramas aparecieron repentinamente fuera de su cuerpo, con el trono de la luz y la oscuridad mostrándose junto a la esencia electromagnética de Vicente. Prisiche miró con interés los poderes de su maestro, viendo cómo las líneas índigo en sus pentagramas índigo se hacían más fuertes, con pequeñas rayas violetas apareciendo en ellas. El maestro eventualmente elevará la calidad de sus pentagramas al grado violeta, en ese momento, se convertirá en una existencia verdaderamente monstruosa y superará el límite de Light Kai. Reflexionó en silencio, imaginando que su lugar después de alcanzar el nivel de un gran mago naturalmente estaría fuera de esta isla. Mientras pensaba esto, Vicente sintió que sus poderes adquiridos al salir del reino Polaris mejoraban en eficiencia e intensidad, mientras que su maná alcanzaba un nuevo nivel. Pero los cambios más fantásticos se estaban produciendo en su cuerpo físico. Su alma ya era impresionante antes de llegar a Anikane. Pero su cuerpo aún conservaba un poco de lo que había sido en aquel plano mortal. Pero ahora su cuerpo se parecía más al de un dios que al de un simple mago. Sus huesos se habían endurecido considerablemente, mientras que sus músculos, tendones y ligamentos habían cambiado, volviéndose más flexibles, resistentes, con respuestas eléctricas más rápidas y un factor de regeneración acelerado. Vicente se sintió más compatible con su entorno y notó una repentina disminución de la presión del maná sobre su cuerpo y su alma. A medida que esto sucedía, su control sobre el maná externo mejoraba y, con cada respiración que tomaba, controlaba mayores cantidades de elementos y maná. En un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser un archimago de 9 estrellas a un mago de 1 estrella, con un maná 10 veces más fuerte que el que tenía horas atrás. Mientras tanto, su vitalidad se triplicó y ahora podría vivir más de 30.000 años más antes de alcanzar el límite de su esperanza de vida. Eso, por supuesto, si dejaba de avanzar y finalmente se estancaba en la 7ª etapa mágica. Pero Vicente estaba lejos de ser un cuello de botella en su cultivo. Cuando terminó su avance, alcanzando el 27% de progreso en el nivel de un mago de 1 estrella, sintió que sus gemas mágicas ardían en su frente. Un rastro índigo apareció de repente en una de las dos esencias, iniciando la transformación de su cualidad mágica al siguiente paso. El trono de luz y oscuridad se estremeció cuando la conciencia de esta forma mágica finalmente volvió a la vida. No conquistes nada que esté por debajo del grado índigo. No lo aceptaré. TSK. Siempre tan exigente. Se burló Vicente, aunque en ese punto estaba de acuerdo.
Ahora que tenía una configuración de pentagramas tan increíble, no podía renunciar a la posibilidad de absorber solo los pentagramas de mayor calidad posible. Sin embargo, eso probablemente requerirá que cace criaturas súper talentosas de la séptima etapa o individuos más comunes de la octava etapa, advirtió a su forma mágica. Tu base mágica se ha vuelto mucho más fuerte y necesitarás más pentagramas para mantener tu estabilidad espiritual. Sin embargo, no será un problema si te quedas sin los 2 próximos pentagramas hasta que alcances el nivel 5 estrellas. Simplemente no pases más tiempo sin ellos. Pero puedes tomarte tu tiempo para elegir tus futuros objetivos. Vicente consideró que esto era lo correcto y aceptó hacer lo que el trono sugirió. Pero el trono le advirtió de algo. Sin embargo, ten cuidado con tu velocidad de cultivo. Nunca has probado los recursos de Anikane y esta densidad de maná es nueva para ti. Esto significa que hasta que no te sensibilices con esta área y sus recursos, avanzarás rápidamente. Es posible que te conviertas en un mago de 5 estrellas en menos de 4 años. Así que no te sientas demasiado cómodo sin tus próximos 2 pentagramas. Vicente abrió los ojos lentamente después de esta importante conversación con el trono, fijándose nuevas metas. Investigaré mis opciones, los terrenos de caza y esperaré hasta alcanzar las 3 estrellas de la séptima etapa. Salir a cazar justo después de subir de nivel, cuando todavía no me he acostumbrado a este mundo, podría ser un gran error. Me lo tomaré con calma por ahora. Pensó para sí mismo, decidiendo cómo seguir adelante con su situación. Después de casi media hora en esa sala de cultivo, se levantó de donde había estado sentado antes, su fuerza completamente estabilizada, listo para dar su siguiente paso. Maestro, felicitaciones por tu mejora en el cultivo. A tu ritmo actual, en una década podrías convertirte en un gran mago y alcanzar el grado violeta en algunos de tus pentagramas. La inteligencia artificial dijo en un gran tono, sintiendo cuán glorioso sería el futuro de este chico al que estaría observando durante los próximos años al menos. Vicente le sonrió, pero no le dio importancia al tema. Prisiche, llévame al puesto de la familia Manifold. Quiero indicaciones para llegar a Ponddown. En una gran finca de estilo vintage con suaves curvas y varios pilares en su fachada, Vicente encontró un marcado contraste con el entorno moderno de Ravengard. Ignorando el diseño del edificio, pudo acceder fácilmente a la zona sin necesidad de presentarse en la entrada. Los hombres que estaban afuera de una caseta de vigilancia junto a una puerta dorada lo reconocieron, gritaron su nombre y le preguntaron si estaba bien o cuándo sería su próxima pelea oficial. Algunos simplemente asintieron en señal de aprobación en su dirección, con expresiones llenas de admiración y respeto. En Light Kai, la fuerza era incluso más importante que en el Reino Polaris, y aunque nunca habían conocido a Vicente antes, al menos una docena de individuos lo saludaron como si fuera un viejo compañero. Mientras aceptaba la cálida bienvenida con una mirada curiosa en su rostro, Prisiche le dijo mientras se dirigían al interior del edificio. Eres una celebridad en Light Kai. Pocos de los habitantes de la isla pueden decir que millones de personas los conocen. Vicente ignoró el comentario de la animada mujer que estaba a su lado mientras observaba el jardín de la propiedad subsidiaria de la familia Manifold en la ciudad. El guardia frente a él, un archimago de 9 estrellas, lo miró de reojo mientras caminaba hacia adelante, con una sonrisa emocionada en su rostro que era difícil de ignorar. Si quiere decir algo, dígalo, señorita. No soy diferente a usted. Vicente suspiró al darse cuenta de que tenía una admiradora en ese lugar. Ella sonrió y preguntó. Señor Fuller, usted es más sensible de lo que parece, tenía curiosidad por su cultivación. ¿Acaba de avanzar una etapa? Vicente no tenía forma de ocultar su cultivo actual. Incluso podía usar algún tipo de técnica para suprimir su fluctuación espiritual, pero con las constantes luchas en el centro de combate, difícilmente podría mantener este secreto durante más de 10 días. Así que no se estaba escondiendo al seguir adelante con sus planes actuales. Sí, ese es el caso. Increíble. Gritó ella, aminorando el paso para caminar a su lado. Debes estar ansioso por encontrar tu séptima esencia, ¿verdad? Si quieres, puedo unirme a tu equipo, jeje. Me encantaría participar en la búsqueda de tu pentagrama. Vicente no sospechaba de ese guardia ni tenía intención de aceptar semejante oferta, por lo que tomó su comentario a broma. Tengo muchas ganas de adquirir una nueva habilidad. Pero aún tengo que estudiar mis opciones y prepararme, entonces, ¿ahora no vas a salir a buscar tu pentagrama? Preguntó ella, poniéndose más seria, casi decepcionada. Pensé que estabas aquí para avisarle a la familia de tu partida. No, estoy aquí por otros asuntos.
Ya veo. Entonces te deseo buena suerte. Si te parece interesante tenerme en tu equipo, puedes encontrarme aquí. Soy una cazadora talentosa, no lo olvides, recomendó, deteniéndose en un gran pasillo dentro de la finca y señalando con la cabeza hacia una puerta de cristal de más de 10 metros de altura. Asintió con una sonrisa mientras miraba los ojos redondos y negros de conejo de esta mujer y se dirigió al ala indicada. Entró en una gran sala que parecía ser una representación histórica del lugar de trabajo de algún rey o noble de alto rango hasta que vio a un hombre esperándolo junto a un gran mapa. Señor Fuller, es un placer conocerlo finalmente. El hombre, vestido completamente con un traje negro, le extendió la mano, que Vicente estrechó de inmediato. Tú debes ser el mayordomo Zigam. Asael me lo mencionó, saludó Vicente al individuo de la 7ª etapa que tenía frente a él, ya tan acostumbrado a las diferencias corporales de las personas en este mundo que no prestaba atención a los pequeños detalles. Vicente fue directo al grano. Mayordomo Zigam, no quiero extenderme en esto. Estoy aquí para que me recomienden cómo llegar a Ponddown para comenzar mi ciclo de entrenamiento con Alicia. ¿Tan pronto? El hombre se sorprendió, no esperaba que Vicente fuera el que viniera a pedir información para iniciar esta misión. Pero considerando lo eficiente que había sido Vicente en casi un año de asociación con este grupo, habiendo trabajado duro para generar nuevos consumidores para los productos de la familia, el hombre estaba solo un poco sorprendido. Tengo algunos asuntos que quiero resolver y que me impedirán ver a Alicia por un tiempo cuando empiece. Prefiero empezar a reunirme con ella ahora y abordar esos planes después de verla. Ya veo. El hombre cruzó una pierna sobre la otra antes de lanzarle a Vicente un objeto que parecía un bolígrafo. Pero no era un bolígrafo en absoluto, sino un mapa holográfico que se activó inmediatamente en las manos de Vice mientras el mayordomo hablaba. Es un artefacto con un sistema de posicionamiento Light Kai en tiempo real. Te muestra exactamente dónde estás y qué hay a tu alrededor. Tiene la versión más actualizada de nuestros mapas, por lo que es muy eficiente. Es preciso más del 95% del tiempo, lo que significa que puedes confiar en él para abrirte camino. Úsalo con tu inteligencia artificial y podrás viajar fácilmente por toda la isla. N/bel/bjn.com. Vicente miró el objeto con una expresión de asombro en su rostro. Honestamente, no esperaba recibir algo tan valioso y tan fácilmente. En el reino Polaris, un objeto que brindara información sobre una región entera sería suficiente para revolucionar y causar el ascenso y la caída de estados. Eso, dudó por un momento. El mayordomo reconoció su error al ver la expresión preocupada en el rostro de Vicente y se rió. Oh, lamento haber tratado esto tan a la ligera. ¿De dónde vienes? Ese tipo de información debe ser bastante crítica, ¿verdad? Aquí en Light Kai, no es algo nuevo para nadie. Todos conocen bien los territorios, ciudades y áreas especiales de la isla desde hace mucho tiempo. Este tipo de mapa en tus manos sirve mucho más como un artefacto de apoyo para actividades comunes que para conquistas y cosas por el estilo. Vicente se sintió como un patán que entraba por primera vez en contacto con la tecnología, y por un momento se sintió avergonzado. ¿Qué terrícola estaba actuando así por culpa de un sistema de navegación? Parece que el reino Polaris se ha apoderado por completo de mis viejas costumbres, ¿pasará lo mismo aquí en Anikane? Se preguntó mientras respiraba más lentamente, tranquilizándose, pero algo preocupado. Está bien, usaré esto para llegar a Alicia. Cuando Vicente se levantó, con la intención de irse, el mayordomo Zigam levantó una de sus manos, indicándole que esperara. Hay algo más de lo que me gustaría hablar contigo. Ponddown está a 6 días de viaje desde nuestra ubicación. Es un viaje bastante largo, así que hay algo que me gustaría pedirte, que me lleves a la residencia de la señorita Alicia para ahorrarme la molestia. El hombre sacó una caja del tamaño de una caja de reloj y la arrojó en dirección a Vicente. ¿Qué es eso? Preguntó Vicente al mayordomo. Zigam explicó. Es algo que debes entregarle a Lady Alicia. De hecho, quiero que ella se lo entregue a su prometido. De todos modos, llévales este mensaje mío. Ellos sabrán qué hacer después de eso. Vicente vio que el hombre no quería entrar en detalles, por lo que no hizo más preguntas. Dispuesto a hacer este favor por la buena relación que tenía con la familia Manifold, recibió la caja y la nota, guardándolas en su anillo espacial sin ceremonias. Por cierto, ten cuidado en el viaje a Ponddown. La ciudad está bastante lejos de nuestra posición, así que estate atento a los enemigos interesados en tomar medidas contra ti allí. ¿Muy lejos? ¿Qué quieres decir? Vicente entrecerró los ojos. ¿No son solo 6 días de viaje hasta Ponddown?
Lo es, pero eso es suficiente para que cruces todo Light Kai para llegar a la costa este. El mayordomo le sonrió a Vicente, viéndose nuevamente en la situación de tener que explicarle las cosas al muchacho. Maestro, nuestros métodos de transporte pueden hacer viajes inmensos en poco tiempo. 6 días de viaje a Ponddown equivalen a 2 meses de viaje en el reino Polaris, dijo Prisiche al oído de su maestro. Vicente podría viajar en el reino Polaris mucho más rápido que eso usando una de sus habilidades más avanzadas. Pero no haría uso de ella en Cayo Luz, al menos no por el momento. En el reino de Polaris, era uno de los magos más fuertes y el uso de agujeros de gusano para atravesar grandes distancias era soberbio. Pero en Light Kai, estaba lejos del nivel de los más fuertes de la isla. Solo tenía que cometer el error de entrar en un espacio independiente de una fuerza media o en un área de combate de 2 grandes maestros para ponerse en peligro mortal. Hasta que no conoció mejor este mundo, Vicente no tenía intención de utilizar tales habilidades para moverse. Ya veo, dijo, reconociendo su error, aunque agradeciendo la información de Prisiche y Zigam. Miró al mayordomo y le dijo: gracias por la información y la advertencia. Tendré cuidado en el camino. Siguió a Prisiche y Zigam hasta la salida de la zona urbanizada de la finca, luego se dirigió hacia el aeropuerto de Ravengarde, guiado por su inteligencia artificial. A mitad de camino, Vicente consiguió un objeto para enmascarar su apariencia y luego ordenó a Prisiche que asumiera la forma de gafas, que pronto llevaba en su rostro. Al entrar al gran aeropuerto de la ciudad, leyó lo que Prisiche le estaba contando. Maestro, en Light Kai, utilizamos vehículos voladores para viajes largos. Aunque existen otros métodos de viaje que son más rápidos y útiles para los magos poderosos, para la mayoría de la población de la isla, los aviones son el método de transporte más viable. No son caros y son lo suficientemente rápidos para viajar por toda la isla sin perder nuestro valioso tiempo. Los aviones de este lugar no se parecían en nada a los de la Tierra. No solo su velocidad máxima era mucho menor, lo que garantizaba viajes más largos, sino que eran tan grandes que parecían más bien ciudades voladoras. N/Bell/Veindocceom. En el grandioso aeropuerto de Ravengarde, Vicente se encontró con solo 10 de estos vehículos, cada uno con forma de peón, flotando en el aire mientras tenían miles de pequeñas ventanas a lo largo de sus costados y su parte trasera. Mientras observaba la terminal de embarque, pagó 3.000 monedas de piedra, el valor del billete de ida entre Ravengarde y Ponddown. Tan pronto como tuvo su boleto de viaje en la mano, se dirigió a la Terminal 56, una de las 200 terminales de embarque del aeropuerto, uno de los 20 puntos de entrada de los aviones que utilizaría para viajar durante los siguientes 6 días. Increíble. Parece una nave espacial enorme, pero esta gente la usa como avión. Observó la entrada del nivel en el que viajaría durante los próximos días. El interior se parecía mucho más al interior de un barco turístico transatlántico en la Tierra. Había pasillos de dormitorios alrededor de la mayor parte de la nave, pero también había áreas comerciales donde uno podía comprar comida, productos agrícolas, artículos de cultivo e incluso acceder a salas especiales de cultivo. El vehículo no exigía a sus usuarios que estuvieran en sus cabinas en el momento del despegue o del aterrizaje, por lo que podían hacer lo que quisieran. Todo eso, ¡guau! Pensó en silencio mientras llegaba a una zona donde había una inmensa ala de ascensores con un pasillo que no tenía techo, o mejor dicho, no tenía pisos encima y que iba desde la planta baja hasta el techo del avión, con una vista de decenas de pisos. Mientras caminaba, escuchó pitidos que le alertaban que la nave ya había despegado y comenzado su vuelo, que duraría 10 días y tendría 5 escalas en su camino, una parada cada 2 días. Después de 2 horas explorando el gran plano de Light Kai, Vicente descubrió los precios de las atracciones interesantes, pero como ya había imaginado, los precios eran prohibitivos para él. Luego hizo una parada en un restaurante para su comida obligatoria antes de dirigirse a la cabaña de un cultivador. En esta enorme nave había muchas opciones de entretenimiento y ocio, pero a él no le interesaba ninguna de ellas. Su plan era más sencillo. Cultivar, utilizar algunos libros que tenía a su disposición para continuar sus estudios y entrenar sus habilidades, principalmente relacionadas con su profesión de hechicero auténtico. En cuanto a los muchos recursos absorbibles que tenía consigo, no tenía la intención de usarlos de inmediato. Como recién había comenzado a cultivar nuevamente y la presión del entorno de Maná todavía era nueva para él, quería llegar al final de 2 estrellas antes de hacer uso de recursos especiales. Ni siquiera vería el viaje entre Ravengarde y Ponddown y cuando menos lo esperaba, llegaría a la cercana ciudad costera de Light Kai, donde pronto conocería a la mujer que debía entrenar.
Los peligros del viaje eran mínimos dentro de la nave. Fue al llegar al aeropuerto de Ponddown cuando tuvo que tener cuidado, como le había advertido Zigam. Vicente comprendió inmediatamente por qué Asael consideraba que Ponddown era pequeña cuando aterrizó en el aeropuerto. Comparada con Ravengard, la ciudad más grande de toda la isla, Ponddown era diminuta. Aún así, Ponddown seguía siendo más grande que la ciudad de metal que Vicente dejó atrás en el reino Seidel, que, hace aproximadamente un año para él, era la ciudad más grande del continente, con 1 millón de habitantes. Pero a pesar de que era aproximadamente del mismo tamaño en superficie y población, algo visible por el movimiento de la gente en las calles, Vicente podía decir que este lugar era superior a su ciudad en todos los aspectos. Con las tecnologías especiales de este mundo, donde la información avanzada era conocida incluso por la gente común y las comunicaciones eran prácticamente instantáneas, una variedad de servicios y productos que no existían en Polaris Realm eran dominantes en las ciudades de Night Sky. Al salir del aeropuerto, Vicente se tomó el tiempo de observar el movimiento de vehículos aéreos y terrestres dentro de la ciudad. Los edificios de los alrededores tenían enormes pantallas publicitarias en algunas de sus caras. Casualmente, vio su rostro y la configuración de pentagramas en uno de estos edificios, que anunciaba un centro de entrenamiento local. La gente en las calles y aceras llevaba elementos de comunicación holográficos en sus manos mientras caminaban o incluso mientras conducían sus vehículos semiautónomos a altas velocidades. Esta era una visión surrealista para un cultivador acostumbrado a la naturaleza y a un nivel de desarrollo más feudal. La parte terrenal de la mente de Vicente le había ido haciendo adaptarse bien al lugar e incluso sentirse como en casa. Pero su parte cultivada, relacionada con el reino Polaris, le hacía encontrar extraña esta realidad y desear algo más sencillo. Tener buena tecnología para servicios específicos era agradable, pero Vicente prefería la vida en el campo a la vida típica en Light Sky. Recordó a su familia en el reino de Polaris tal como se sentía al respecto. Cuando nos volvamos a unir en el futuro, encontraré una isla que se parezca más a mi hogar y viviremos en paz. Tal vez críe algunos animales en mi retiro. Este pensamiento lo hizo sentir extrañamente bien cuando vio en sus anteojos una banda roja que indicaba el camino al lugar donde se suponía que debía encontrarse con Alicia. El mapa que le había dado Zigam fue realmente útil, dentro y fuera de las ciudades, algo que había sido un regalo para esta misión, pero que sin duda sería de gran utilidad para Vicente en su futuro en Light Sky. Maestro, 2 personas lo han estado observando desde que salimos del aeropuerto. Prisiche lo alertó, señalándole a Vicente los 2 individuos que ni siquiera él había notado. ¿Cómo? Le murmuró, sin entender cómo, a pesar de que estaba enmascarado, parecía diferente a sí mismo y tenía un cultivo restringido, podría haber sido identificado. Hay 2 opciones más probables para la situación actual, maestro. No saben quién eres y te persiguen por razones que desconocemos, o lo saben y posiblemente quieran actuar en tu contra por quién eres. Uno de los 2 individuos era un mago de 3 estrellas, y el otro era un mago de 2 estrellas, algo que Vicente creía que estaba a su alcance, pero también cerca de su límite. Eso no es bueno, y apresuró el paso, manteniendo aún su ruta hacia la propiedad indicada para encontrarse con Alicia. ¿Qué posibilidades hay de que actúen dentro de la ciudad? Alrededor del 25% en las calles y el 40% dentro de propiedades privadas. Hay un puesto de avanzada de la secta en la ciudad. ¿Quieres ir allí? No. Eso les avisaría de que conocemos sus posiciones. Será mejor que veamos hasta dónde llega. Por ahora, no estoy desesperado por buscar ayuda. No mostró ninguna señal de que estuviera al tanto de la posición de los 2 seres que lo seguían. Siguiendo adelante, ninguno de los 2 se acercaría a menos de 100 metros de Vicente, hasta que llegó frente a una torre de cultivo, donde se encontraba uno de los centros de entrenamiento de magos más grandes de la ciudad. Al ingresar al edificio Ancient Garden en Ponddown, Vicente se dirigió directamente al ala administrativa usando su identificación. Por suerte, el objeto que llevaba consigo indicaba quién era él solo para los más avanzados jerárquicamente en la fuerza. Para los controles básicos como el que tuvo que pasar para obtener acceso al sitio, él era solo uno de los muchos patrocinados por el centro de entrenamiento y la familia Manifold. Así, pronto llegó a una zona donde había un gran mapa 3D del edificio, con las áreas de cultivo, comercio y reunión del edificio mostradas de una manera especial. N/Bell/Bind.com. Las salas de cultivo y entrenamiento individuales y colectivas estaban llenas cerca del 80%, mientras que el flujo en las áreas comerciales parecía intenso en ese momento.
La zona de reuniones, donde se podía hacer trueques, acordar acciones futuras e intercambiar información, era la menos llamativa, con menos movimiento en ese momento. Mirando ese mapa 3D del edificio, Vicente ignoró a las más de 30 personas que estaban en los alrededores, controlando todo en el centro de entrenamiento, inspeccionando lo que ocurría en gran parte del edificio. Las tecnologías en este lugar son tan avanzadas que es posible que alguien tenga control total sobre la vida de otros e influya en ellos, incluso sin entrar en contacto directo con ellos. Vicente sintió un escalofrío recorrer su alma al notar que no solo los dos hombres que lo seguían lo vigilaban. El jardín antiguo hace esto con quienes están dentro de su edificio, por lo que es de esperar que Stonewall haga esto en la sede y los líderes de cada ciudad usen cosas como esta para monitorear a sus habitantes. Esto le preocupaba. No le gustaba la idea de ser observado. Parece que estás interesado en la matriz de la torre de entrenamiento, dijo una mujer mientras se detenía junto a Vicente y saludaba con la mano. Así es. ¿Siempre espías a tus usuarios mientras se cultivan y entrenan? Preguntó mientras observaba las numerosas salas en uso, en las que podía ver claramente lo que hacía cada usuario. Por supuesto, pero eso lo dejamos claro en las condiciones de uso de nuestras torres, cuando los clientes pagan por sus habitaciones, explicó con una sonrisa en el rostro. Nadie me explicó eso. No has pagado, por lo que tus sesiones no son vigiladas. Tienes la garantía del jardín antiguo de que todo lo que hagas será confidencial, le respondió. Ya veo, Vicente no sabía si podía creer algo así. De todas formas, no estoy aquí para eso. Me dijeron que aquí podía encontrar a Alicia. ¿Dónde está? ¿Me lo puedes decir? Estás hablando con ella. La mujer de cabello castaño, aparentemente la encargada de ese lugar, le guiñó un ojo, antes de señalar con una de sus manos. Ven conmigo. Hablaremos en un lugar más privado. Al entrar en una habitación con una gran mesa de cristal y vista al centro de la ciudad, Vicente ignoró las pantallas holográficas aquí y allá, manteniendo la vista fija en la mujer de cabello castaño que estaba sentada frente a él con una sonrisa en su rostro. Estás ocultando tu apariencia ahí, dijo mientras le mostraba sus dientes muy blancos, identificando obviamente a Vicente. Tú, no te preocupes, hizo un gesto con las manos al ver la expresión endurecida de su rostro. Guardaré tu secreto, si quieres. Zigam me informó que vendrías. Vicente alzó las cejas mientras inmediatamente convocaba desde su anillo espacial la caja y el mensaje que el hombre había enviado. En ese caso, él también debe haberte advertido sobre eso. Sí, gracias por traérmelos. Se los pasaré a mi prometido. Sonrió al recibir el objeto y el mensaje sin prestarles mucha atención. De todos modos, ¿puedes decirme por qué estás ocultando tu identidad? Miró a través de los cristales de su rostro, concentrado en los ojos negros de aquella mujer. Por un momento, no supo qué responder. La respuesta era tan obvia que su pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por mi configuración de pentagrama? La configuración de su pentagrama es realmente impresionante, asintió mientras se acurrucaba en su sillón. Pero hay mucha gente especial en Light Kai, señor Fuller. Además, en una isla como la nuestra, donde podemos permitirnos fácilmente mejoras artificiales del nivel de nuestros pentagramas, no es difícil encontrar configuraciones parecidas a la suya. Quizás para un grupo que controla una fuerza tan rica, esto sea realmente fácil de lograr. Miró a su alrededor y sonrió. Señorita Alicia, no sé mucho sobre este mundo, pero me temo que ha perdido el contacto con la realidad. Stonewall es una de las sectas más fuertes de Light Kai, no, la más fuerte, pero aún así, no he visto ningún discípulo con una configuración de pentagrama cercana a la mía. Incluso algunos de los magos que vi pelear no eran tan especiales. Ella no tomó su comentario de forma negativa. Por un lado, tienes razón. Realmente, para la gran mayoría de las personas, eres un monstruo inalcanzable. Le mostró una de sus manos a Vicente, formando un pequeño brote, mientras pequeños pentagramas brillantes aparecían alrededor de forma mágica. Verde, verde, cian, cian, índigo, índigo e índigo. Vicente entrecerró los ojos al sentir el poder mágico de Alicia y no pudo evitar reconocer el potencial de la mujer. Comparado con él, ella solo era superada por esos dos pentagramas verdes. Pero incluso eso no era gran cosa, ya que ciertamente podría criarlos a niveles superiores con el apoyo de la familia Manifold. Ya veo, Alicia es muy querida para la familia. No me extraña que me hayan nombrado su entrenador. Como maga de 2 estrellas, esta mujer podría convertirse en un monstruo al igual que él cuando se convirtió en una gran maga de 8 pentagramas.
En ese momento, podría tener 4 pentagramas cian y 4 índigo, una configuración aterradora. Ella continuó. Pero, por otro lado, estás equivocado. Hay más personas similares a ti en este continente de las que las fuerzas capaces de matarnos tienen la capacidad de actuar. Hace 100.000 años, un genio mayor que yo, similar a ti, apareció en nuestra isla y fue asesinado por un grupo que existía en ese momento. Un mes después, un equipo formado por magos con una configuración mágica similar a la de ese individuo se puso en movimiento y exterminó a esa secta. Desde entonces, la caza de grandes genios se ha convertido en un tabú. Todos aquellos con un talento similar ven casos como este con gran sensibilidad. Si algo así les pasó a ellos, ¿por qué no me iba a pasar a mí? Esa forma de pensar cambió nuestra isla, lo que provocó la formación de la Asociación Violeta y el establecimiento de normas para matar en la isla. Maestro, la Asociación Violeta transformó Light Kai y gracias a ello hoy podemos decir que somos una isla que sigue el camino de la luz y es una de las partes más pacíficas de Anikane. Vicente escuchó las palabras de Alicia mientras leía la respuesta de Prisiche. No esperaba oír hablar de algo así allí, algo que casi había descuidado en sus estudios durante el último año. Sin embargo, incluso escuchando y leyendo tal cosa, Vicente se mostró escéptico ante la idea propagada por este lugar de que vivían en una isla pacífica sin los problemas de otras partes del mundo del cultivo. La cultivación era algo que iba en contra de los deseos externos, un deseo de lograr algo que nunca se había logrado antes. ¿Cómo podían las personas que seguían ese camino ser tan buenas y justas, como estos dos parecían querer decir con sus palabras despreocupadas y seguras? Aún así, prefiero mantener mi identidad en secreto, si es posible. De todos modos, tengo curiosidad. En el momento en que llegué aquí, juré que encontraría a alguien más o menos en mi situación. Cambió de tema relajando su expresión. Es común que aquellos patrocinados por la familia Manifold trabajen dentro de uno de sus establecimientos. N/Bell/Bindopceom. Ella también se relajó, dejando que el denso tema del que había hablado hacía un momento se calmara. No, soy un caso especial, sonrió. Estoy comprometida con un miembro de la familia, así que mis beneficios se han multiplicado, jaja. Estoy pasando gradualmente de ser un miembro patrocinado a convertirme en un miembro real de la familia. Pero tú también puedes hacerlo. Hay buenas mujeres solteras a las que les encantaría estar contigo, estoy seguro de ello. No me interesa. Aunque los beneficios parecen ser muy buenos, tengo otros planes para el futuro. Ella guardó silencio antes de preguntar. De todos modos, ¿estás listo para entrenarme? Me dijeron que eventualmente serías mi compañero de entrenamiento. Pero se esperaba que tomara otro año para comenzar. Estás un poco adelantado en el cronograma. Sí, estoy listo, le aseguró, seguro de que ella lo subestimaba porque estaba un nivel por debajo de ella. Mientras se preguntaba si él sería capaz de entrenarla, no pudo evitar sentirse emocionado de pelear contra alguien tan fuerte como él por primera vez en su vida. Entonces acompáñame a mi sala de entrenamiento individual. Oh, no te preocupes, allí nadie sabrá quién eres, así que puedes usar tus poderes y revelar tu apariencia real. Se rió mientras guiaba el camino. En la sala de entrenamiento de Alicia, Vicente se quitó el objeto que estaba usando para alterar su apariencia. Dejando a un lado sus lentes Prisiche, miró a su compañero de combate del día. ¿Cómo exactamente funcionará nuestra relación a partir de ahora? Su obligación de entrenar a Alicia no era muy específica. Solo decía que, 2 veces al año, debía dedicar parte de su tiempo a ayudar al crecimiento de esta mujer. Pero no se especificó cómo sucedería esto ni por cuánto tiempo. Terminó de ponerse sus elementos de combate, diciendo mientras se ajustaba la armadura. Sobre eso, tu misión conmigo depende de 2 cosas. 1, mi saturación y 2, mi avance a la 8ª etapa. Él frunció el ceño, mirándola sin comprender, pero sin interrumpir sus palabras. En cuanto a mi avance a la 8ª etapa, obviamente eso no sucederá de la noche a la mañana. Pero la familia espera que me acompañes allí, que me ayudes con el entrenamiento para motivarme y que eventualmente te unas a la búsqueda de mi 8º pentagrama. Esa fue la parte sencilla pero que llevó mucho tiempo. Entendía bien lo que tendría que hacer, aunque no le gustaba el tiempo que tendría que dedicar a esta misión. Parece que me dejé engañar por un término no muy bien explicado. TSK. No esperaba que fueran tan tacaños con sus contratos, pensó Vicente, reconociendo su error pero sin mostrar mucha irritación. Aunque no le gustaba la situación, algo que lo obligaría a realizar ese trabajo durante mucho tiempo, no era tan complicado como para que se arrepintiera.
En cuanto a mi saturación, bueno, en cada sesión que tengamos juntos, tendrás que permanecer a mi lado hasta que llegue a mi límite. Tú y yo somos personas ocupadas y no podemos estar juntos todo el tiempo, así que tendremos reuniones limitadas a lo que pueda absorber de cada oportunidad de aprender de ti. Terminó. N/Bel/BJN.com. Había un límite a lo que un cuerpo podía absorber, a lo que un cultivador podía mejorar con cada cultivo, estudio u otro método de superación personal. Ese límite era la saturación, el punto en el que ella sabría que era hora de que terminara cada una de sus sesiones juntas. Vicente se llevó una de sus manos a la cara, preguntándose qué significaba aquello. Me imagino que Alicia es una de las más avanzadas de la familia en su nivel. Probablemente no haya muchos capaces de proporcionarle un buen compañero de entrenamiento sin entorpecer a individuos que están demasiado bien situados o demasiado ocupados con otros asuntos. Él comprendió por qué lo habían elegido para hacer ese trabajo. Aparte de tener poder y talento, no era un miembro activo de la familia, sino un miembro patrocinado que no tenía ningún papel que pudiera verse alterado cuando estaba con ella. Está bien. Ahora entiendo nuestra situación, murmuró, antes de volver a su habitual estado de confianza. ¿Estás lista? Ella le sonrió, interesada en lo seguro que parecía. Por mucho que su configuración fuera ligeramente superior a la de ella tenía un pentagrama más que Vicente. Además, su cultivo del alma también era más fuerte que el de él por un nivel, algo que le daba mucha confianza. Ella preguntó. Estoy lista, pero ¿y tú? No dudo de que serás un formidable compañero de entrenamiento en unos años más, especialmente cuando tengas tu séptimo pentagrama. Pero ahora mismo, todavía no te veo a mi nivel. Vicente no tomó a mal su comentario. Durante todo este tiempo, Alicia había sido muy respetuosa y servicial con él. Que ella se quejara de su nivel de cultivo actual y pensara que era más fuerte que él no era extraño. De hecho, era justo. En el mundo de la cultivación, la fuerza hablaba más alto que cualquier otra cosa. Y ahora se enfrentaba al hombre enviado para entrenarla, pero que, en ese momento, era inferior a ella en muchos aspectos. ¿Cómo no podía dudar de él? Sin embargo, Vicente estaba a punto de demostrarle que las cosas no eran tan sencillas como ella pensaba. No más diálogos. Veamos tus defectos. Con sus palabras, sus pentagramas de forma mágica magnética se formaron en un instante mostrando un aura que, aunque más pequeña, era más densa y mucho más terrible que la de ella. Alicia respondió de la misma manera, invocando su poder especial, una forma mágica de tipo planta, flor del crepúsculo oscuro, apareció diferente, revelándose con pétalos de color púrpura, a juego con sus pentagramas cian e índigo. Pero en medio de su demostración de poder, sintió un cambio en el aire alrededor de la sala de entrenamiento, sintiendo una extraña pesadez en su cuerpo mientras el maná circundante parecía escaparse de su control. La armadura que llevaba Vicente se movió, revelando mejor su ropa, mientras varias criaturas metálicas se formaban cerca. Muéstrame de lo que eres capaz, dijo mientras hacía que las criaturas volaran hacia ella, transformándose en el aire mientras se movían terriblemente rápido para sus sentidos. Algo anda mal. Se sintió extraña al comienzo de la pelea, pero intentó usar sus poderes para neutralizar a su oponente. Haciendo que su flor se abriera al máximo mientras brillaba, varias copias de esa pequeña planta brotaron en los alrededores, liberando un polvo oscuro en el aire. Una barrera violeta se formó a su alrededor, mientras el polvo negro mezclado con el aire parecía ganar impulso, corriendo alrededor de Vicente con un evidente interés en rodearlo. Veo que es un arma biológica. Eres una máquina de matar. Vicente reconocía su potencial en combate, sin embargo, él era su punto débil. Alguien con un poder como el tuyo tiene como peores oponentes a aquellos que pueden influir en su mente. Continuó durante 5 segundos, mientras parpadeaba, viendo mundos alternarse, por un momento viéndose a sí misma en un lugar rodeada de vampiros y luego nuevamente en la sala de entrenamiento con él. Oponentes que puedan controlar tu cuerpo y tu mana, añadió mientras le hacía sentir un latido distinto, capaz de quitarle el aire y hacerla asfixiar. Oponentes que puedan romper tus barreras y pelear contigo con sus puños, dijo, apareciendo a 1 metro frente a ella, habiendo superado su barrera sin dificultad. Ella perdió el equilibrio hacia atrás mientras abría mucho los ojos, extremadamente asustada. En mi caso, puedo hacer las 3 cosas a la vez. Así que, señorita Alicia, tiene mucho que mejorar, dijo mientras movía uno de sus puños lentamente, golpeándola en el abdomen para luego lanzarla contra una pared de la habitación. Con un fuerte ¡pa!
Contra la pared, Alicia sintió que le dolían los huesos, su cuerpo se resistía a sus órdenes, mientras su mente parecía incierta de que era realidad y que era una ilusión. No te preocupes, reforzaremos tus métodos. Ahora, por favor, usa todo lo que tengas. Estoy deseando enfrentarme a alguien tan fuerte como tú en serio, dijo, haciéndole ver que podía ir con todo contra él. Poniéndose más seria, Alicia vio que ni siquiera podría lastimar a Vicente si no usaba todo lo que tenía. Frunciendo el ceño, se puso de pie, ignorando el dolor en su espalda y abdomen. Con una mueca dibujada en su hermoso rostro, utilizó una de sus habilidades, haciendo que un pentagrama Xian brillara y algunos brotes en el suelo se desarrollaran, formando raíces hacia Vicente. Ella continuó estimulando el polen venenoso de sus flores, tratando de eliminar al menos algo de la concentración de Vicente. ¿Qué demonios está pasando? Entiendo que es rápido, fuerte física y mentalmente, además de poder bloquearme sin siquiera tocarme, pero ¿cómo es inmune a mi polen venenoso? El poder especial que la convirtió en la gran cultivadora que era hoy fue una de sus primeras habilidades, capaz de envenenar a sus oponentes a través de sus vías respiratorias. Incluso cubrir sus vías respiratorias con maná no podía protegerlos del polen venenoso de Alicia. Este había sido el caso al menos el 90% del tiempo que había entrenado o peleado contra oponentes del mismo rango de poder. Su poder especial había sido efectivo para eliminar o incluso disminuir los poderes de sus oponentes hasta el punto en que sus otros poderes se volvían imposibles de defender o contrarrestar, garantizando sus victorias. Pero Vicente aparentemente no sufrió nada al principio, e incluso ahora, siendo atacado por sus serpientes en forma de raíz, parecía totalmente inmune a tal poder. Incluso la barrera corrosiva que usaba como forma de defensa, capaz de desintegrar partes del cuerpo de sus oponentes, parecía no tener efecto sobre él. Sus ojos se entrecerraron mientras se movía, usando el verde de sus plantas para alternar posiciones en esta sala de entrenamiento. Con una habilidad que era como la teletransportación, Alicia podía usar los cuerpos de sus plantas para cambiar de lugar rápidamente. Vicente la sintió esquivar otro ataque de espada que él dirigió en su dirección, mientras giraba sus ojos hacia su nueva posición. Es una buena habilidad, pensó mientras sonreía sutilmente. Es una lástima que pueda hacer algo así. Un agujero negro apareció frente a una de sus manos, en el que luego su mano entró, atravesando la tela espacial y llegando hasta su espalda. Justo cuando estaba a punto de tocar su cuerpo, sintió que aparecían brotes en el punto de contacto, con una pequeña espina intentando perforar su dedo. Alicia miró hacia atrás sorprendida ante el movimiento de Vicente, viendo por un instante cómo la espina defensiva que se suponía debía sorprender a Vice se marchitaba y desaparecía. ¿Eso? Avanzó, intentando esquivar la mano de Vicente, aunque no pudo evitar que la duda le invadiera la mente. Los poderes de Vicente no parecían correctos. No parecía influir solo en la realidad electromagnética que lo rodeaba. Además, su maná de mago de 1 estrella no se parecía al de un mago de ese nivel. Aunque en realidad tenía menos maná que ella, su maná parecía ser de mayor calidad que el de un mago de 5 estrellas. ¿Por qué? La diferencia entre nosotros no debería ser tan grande. Pensó, considerando que su propio maná tenía una densidad similar a la de un mago de 3 estrellas, a pesar de que ella era de 2 estrellas. Desafortunadamente para Alicia, pocos sabían sobre la segunda forma mágica de Vicente y sus otros 6 pentagramas, que tenían una configuración mágica de nivel aún más alto que su forma electromagnética. Vicente sabía que debido al trono de luz y oscuridad, el veneno de Alicia era ineficaz contra él, ya que todo a su alrededor podía ser devorado por la luz o la oscuridad de su cuerpo. La luz era más eficaz contra ciertos tipos de elementos, mientras que la oscuridad era mejor contra otros. Pero juntos, producían resistencia elemental a prácticamente todos los tipos de elementos. Solo alguien con una afinidad elemental similar a la suya y un cultivo superior podría tomarlo por sorpresa y hacerlo sufrir algo como lo que Alicia estaba intentando. Tienes una buena forma mágica y poderosas habilidades. Puedes crear un área que pueda estar totalmente bajo tu control y, en los bosques, deberías ser letal contra tus oponentes. La clave para fortalecerte debería estar en mejorar tus capacidades mentales y defensivas. Si bien esta capacidad de cambiar de posición con tus plantas es buena para escapar de los golpes físicos, no puede proteger tus órganos de seres capaces de influir en la materia y tu mente. Podría ser interesante conseguir un pentagrama compatible que te proporcione estas dos capacidades defensivas. Pero hasta entonces, puedes mejorar tu defensa concentrándote en el ataque.
N barra o barra Bell barra Bindopceon. Cuando la defensa de uno no era lo suficientemente buena para garantizar su bienestar, el mejor curso de acción, en la opinión de Vicente, era un ataque tan fuerte que el oponente no tuviera espacio para explotar las debilidades. Encuentra una manera de combinar tus 7 habilidades e infligir efectos negativos a oponentes con mis características. Eso te dará tiempo hasta que te conviertas en un gran mago. Con esas palabras, él mismo combinó sus poderes, generando un fuerte pulso electromagnético que desató varios rayos de su cuerpo, destruyendo las raíces que lo perseguían. Simultáneamente, una barrera invisible apareció a su alrededor, alejando el polvo venenoso negro de Alicia, mientras que sus brotes alrededor de esa área fueron destruidos de adentro hacia afuera. Capaz de controlar el mana a nivel subatómico, pocos podrían resistirse a Vicente con un cultivo tan cercano al suyo y estando tan cerca de él físicamente. Los ojos de Alicia se abrieron al encontrarse en esta situación, sufriendo una derrota total por primera vez en años. No pudo evitar caer de rodillas en el suelo, mirando a Vicente como si fuera un mago unos cuantos niveles más fuerte que ella y no solo un recién ascendido a la 7ª etapa. Permaneció en silencio después de todas sus palabras y su último ataque, sintiendo que sus mejoras desde que llegó a Anikane desde el reino Polaris no eran tan simples como parecían. La apariencia de la configuración mágica de uno no lo es todo. Siento que algunos de mis pentagramas, del mismo rango que los de Alicia, son muy superiores a los de ella. Eso es obvio. La voz del trono sonó en la mente de Vicente. Esta chica utilizó métodos artificiales para fortalecer 3 de sus 7 pentagramas. Y uno de sus pentagramas fue creado artificialmente. Puedo sentirlo. Comparada contigo, que lograste hacer bien tus pentagramas y los desarrollaste con esfuerzo y promoción naturales, ella es muy inferior. El poder de Vicente no era mayor que el de Alicia solo porque tenía 2 formas mágicas. En algunas partes, su configuración tenía una esencia mucho más resistente que la de ella. Aparentemente, no tendré muchos rivales de mi mismo nivel en este mundo, a pesar de que estamos en un lugar tan fantástico, la gente de Anikane parece querer hacer sus viajes de cultivo demasiado fáciles. Pensó para sí mismo mientras Prisiche y Alicia lo observaban. Impresionante. No me extraña que te hayan asignado como mi entrenadora. Dijo Alicia mientras sentía que el peso de su cuerpo parecía elevarse mucho más, apenas podía moverse. A pesar de que estaba dolorida y había sufrido una gran derrota ante alguien de su talento y nivel, no estaba enojada, sino emocionada por el futuro. Esta no era su última pelea con Vicente en este tipo de encuentros. Muchas más ocasiones similares a esta sucederían antes de que consiguiera su 8º pentagrama. Vicente retrajo todo su maná hacia su cuerpo, pareciendo nuevamente un mago de 1 estrella común y relajándose un poco mientras dejaba ir sus pensamientos. Le sonrió a Alicia, le gustó su personalidad. Dado que tendrían que entrenar juntos durante mucho tiempo, fue bueno ver desde el principio que ella no sería el tipo de persona difícil con la que tratar. Luego preguntó: supongo que nuestro entrenamiento de hoy terminó, ¿verdad? ¿Cómo nos volveremos a encontrar después de hoy? Ella se recompuso mientras se secaba el sudor de la cara con una toalla. Sobre eso, hoy no puedo entrenar de nuevo. Voy a tomarme un tiempo para meditar y digerir nuestro entrenamiento. Hablaremos de nuestras próximas sesiones después de eso, ¿de acuerdo? Por ahora, tengo a alguien que ya debería estar esperándote fuera de esta habitación. Ella te guiará por la ciudad si lo deseas, además de llevarte a mis reuniones y pasarte mensajes de mi parte. Cuando terminó de secarse, lo siguió fuera de la sala de entrenamiento, repitiendo parte de lo que acababa de decir. No sé cuántas peleas más tendremos que tener juntos. Me has dado muchos consejos, así que tendré que investigarlo después de cada uno de nuestros encuentros. Pero es probable que no tengas que quedarte en Ponddown más de una semana. ¿Es eso un problema para ti? Él le sonrió mientras negaba con la cabeza. No, en absoluto. De hecho, coincide con algunos de mis planes. Pensó en cómo Larissa y algunos de sus compañeros de facción terminarían lo que estaban haciendo cuando él regresara a Ravengard. Pero antes de irme, hay algo que me gustaría hablar contigo. Ella cambió su expresión al escucharlo, deteniéndose frente a la salida de la sala de entrenamiento. Dijo: hay 2 personas que me siguen desde que salí del aeropuerto local y entré a la torre. No sé quiénes son, así que me gustaría saber su opinión. N/Bell/Bindopceon. Vicente ya tenía sus lentes puestos nuevamente, Prisiche, y estaba listo para dejar a Alicia. Pero después de la pelea con esta mujer y de sentir que ella podría convertirse en una aliada local, decidió compartir esta información con ella.
¿2 personas? Se llevó una de sus manos a la cara. ¿Existe la posibilidad de que sean observadores de la secta? No es raro que talentos como tú sean observados cuando abandonan la sede. Al igual que Vicente, Alicia también formaba parte de una de las sectas de Light Kai, pero no pertenecía a ninguna de las fuerzas rivales de Stonewall, lo que le permitía mantener buenas relaciones con uno de los aliados de la secta, la familia Manifold. No sé nada de eso. No quería acercarme a ellos. Mi pregunta es, ¿cuál es la posibilidad de que sean enemigos? ¿Es común aquí en Light Kai que información crítica de los discípulos se filtre a las fuerzas enemigas? Por la forma en que lo expresó, Alicia no pudo evitar levantar una ceja al ver lo que implicaba. ¿No eres nativa de la isla? Ella, como la mayoría de los que habían visto las peleas oficiales de Vicente, desconocía que él era un mago ascendido desde un plano inferior. Vicente, al darse cuenta de su error, adoptó una actitud más cautelosa. Sí, por eso no conozco tanto la isla y no hizo explícito el hecho de que provenía de un plano inferior, dejando abierta la posibilidad de que fuera de otra isla. Qué raro. No lo habría imaginado. Alicia pensó en silencio, pero dada la fuerza de Vicente, tenía sentido. Dado lo desconectado que estaba de la realidad, imaginó que probablemente provenía de una isla más fuerte. Light Kai no está entre las islas más poderosas. Nos centramos en la tecnología y es solo gracias a nuestros artefactos que estamos en igualdad de condiciones con otras islas. Probablemente vino de uno de esos lugares centrados en la potencia bruta, por eso es tan fuerte. Ya veo. No te preocupes por tu secreto. Lo guardaré para mí, dijo mientras hacía un gesto de juramento a Vicente. En cuanto a tu pregunta anterior, es posible. Ha habido varios casos de traiciones e incidentes que comenzaron con la filtración de información sensible. En Light Kai hay una fuerza nefasta llamada Manos Oscuras. No se trata de un grupo como vuestra secta, sino de una asociación a la que cualquiera puede unirse, hacer negocios con ella y seguir adelante con su vida. Este grupo es conocido por vender información, ponerse en contacto con asesinos e individuos interesados en el asesinato, etc. Aunque, en general, Light Kai es un lugar justo y honorable, no te dejes engañar. Aquí hay gente corrupta y malvada. Algunos de ellos venderán información importante de otras personas si eso les beneficia. Alguien con un poder tan impresionante como tú probablemente vendería tu información en poco tiempo. Manos Oscuras, ¿eh? Vicente grabó ese nombre en su mente, al ver que muy probablemente pronto estaría en serios problemas. Todavía no podía estar seguro de qué tan complicada sería la situación con los dos magos, pero estaba seguro de que era solo cuestión de tiempo antes de que algo peludo lo alcanzara. Alicia le aconsejó. Ten cuidado. Y si necesitas ayuda, no dudes en llamarme. Seguramente intentaré trasladar a la mayor parte posible de la familia para ayudarte. Vicente le agradeció y luego se fue, dejando a Alicia sola en esa sala de cultivo para recuperarse de la dura pelea que había tenido. Poco después, se encontró con una mujer que lo esperaba, la persona de la que Alicia ya le había advertido. Cuando se encontró con Ellen, pronto partiría hacia una sala de cultivo, con el objetivo de meditar un rato antes de dejar que su guía lo ayudara en el inicio de su estadía en Pondrown. En el segundo día que Vicente pasó en Pondrown, los dos magos que Prisiche había notado antes todavía lo seguían, pero él fingía no saber nada al respecto. Tras su primera sesión de entrenamiento con Alicia el día de su llegada a la ciudad, se dedicó a cultivar en la torre donde había luchado con ella. Al final del día, utilizó a Ellen para pasear por el centro de la ciudad y conocer mejor la zona. No pasaba nada especial en Pondrown, y una noche era suficiente para que él aprendiera las cosas más importantes de la zona. Pondrown se encontraba en la costa, por lo que el lugar estaba muy influenciado por grupos de marineros y comerciantes que traían o incluso llevaban recursos de otras partes de la isla a la zona. Por eso también, no era difícil encontrar en la zona a miembros de las sectas más importantes de la isla. Este era un punto en el que Vicente puso sus miras, en busca de posibles enemigos que buscaran su cabeza. El segundo día en la ciudad, volvió a entrenar con Alicia, esta vez teniendo la oportunidad de ver su talento en acción. Después de un solo encuentro, la mujer logró una notable mejora en sus habilidades de combate. Después de este segundo encuentro, Vicente comprendió mejor hasta qué punto podía trabajar junto a Alicia y cuánto tiempo probablemente se quedaría en la ciudad. Por el momento, habían acordado entrenar juntos durante una semana. Pero ya en su segundo combate, intuyó que sus planes cambiarían cuando tuvieran entre su tercer y cuarto combate.
En su segunda noche en la ciudad, aprovechó para hacer algunas compras de recursos y comió en un restaurante popular de la zona. La familia Manifold cubría sus gastos, por lo que no tenía que preocuparse por ahorrar. Mientras regresaba al lugar que le había indicado su familia, estaba entrando a su habitación cuando de repente Ellen recibió un mensaje. Mirando a Vicente con una sonrisa en su rostro, Ellen le transmitió la invitación que acababa de recibir de él. Señor Fuller, la señorita Alicia lo invita a la finca familiar la mañana siguiente. Sir Eric Manifold acaba de llegar a la ciudad y ella le ha hablado sobre el señor. Desean desayunar con usted y hablar de negocios. Eric Manifold, el prometido de Alicia, no era un miembro común de esta poderosa casa. Como tercero en la línea principal de sucesión, podría llegar a convertirse en el patriarca, o incluso en alguien importante para él. Prisiche le había ayudado a comprender mejor a la familia Manifold desde que comenzó su relación con este grupo, por lo que estaba perfectamente consciente de la posición de Eric. N/Bell/Bind.com. Está bien. Me levantaré temprano mañana. No se negó, obviamente tenía curiosidad por saber qué quería Alicia. No había ninguna razón para que se reuniera con Eric y ella a la mañana siguiente, a menos que ella tuviera algo para él o el hombre quisiera conocer al entrenador de su prometida. De una forma u otra, Vicente no tenía ningún problema en reunirse con ellos. Poco después de confirmar que iba a desayunar, se recluyó en su habitación de hotel, donde Prisiche inmediatamente abandonó su rostro y tomó la forma de una hermosa mujer rubia. Probemos nuestro ataque mañana por la noche, le dijo mientras veía a su inteligencia artificial detenerse junto a una ventana de esa gran y lujosa habitación, mirando hacia el edificio. Vicente se detuvo junto a una mesa dorada, llenó un vaso de agua y lo bebió mientras hablaba. Están parados al otro lado de la calle. Si son enemigos, seguramente intentarán actuar contra ti en cuanto les des la oportunidad. Eso es genial. Veamos quiénes son mañana. Estoy de acuerdo con tu plan, maestro. Pero debo advertirte que existe la posibilidad de que, si son enemigos, haya más enemigos acechando por ahí, quizás enemigos mucho más fuertes que tú. Dada tu realidad, incluso el gran mago se movería en tu contra si supiera el 10% de lo que yo sé. Lo miró con seriedad. Lo sé. Desafortunadamente, ignorar a los enemigos potenciales no ayuda en nada. He visto y experimentado lo suficiente para saber que no se puede dejar ningún asunto sin resolver o volverán más tarde para aterrorizarte. Se tumbó, algo cansado. A pesar de su nivel, sus necesidades biológicas eran mucho más fuertes en Anikane y también necesitaba descanso físico y mental. Ojalá esos dos sean realmente enviados de la secta y, si no, esperemos que estén solos y sean codiciosos con las cosas que hemos comprado. En cualquier caso, estaré preparado para llamar la atención de Alicia si algo sale mal. Después de sus palabras, dejó a Prisiche vigilando los alrededores y cerró los ojos. Cuando volvió a abrir los ojos, habían pasado horas y un nuevo día había comenzado cuando Prisiche ya había preparado su ropa para él. Después de una ducha rápida, Vicente se puso un conjunto de ropa formal, siguiendo el código de vestimenta local. Cuando salió de su habitación, encontró a Ellen esperándolo y pronto la siguió hasta la finca de las familias Manifold. Todavía no había estado en el puesto de avanzada de la familia en esta ciudad, pero no le sorprendió descubrir que era mucho más grande que el de Ravengard. La sede de la familia estaba en una ciudad costera, similar a Ponddown, y uno de los negocios en los que estaban muy involucrados era el transporte de recursos a través de la isla. Naturalmente, su presencia en la costa no era débil. Al descender de su vehículo en el interior de la finca familiar, se topó con la escalera frente a uno de los edificios más imponentes de la zona, donde le esperaban Alicia, una decena de personas que no conocía y un hombre de cabello castaño, probablemente Eric. Sir Eric saludó Vicente al hombre después de escuchar la confirmación de Ellen. Discípulo Vicente, es un placer conocerte, dijo el hombre, que parecía tan humano como era, pero de quien Vicente no se atrevió a adivinar su raza. No todos los seres de Light Kai tenían partes corporales relacionadas con su raza, incluso cuando no eran humanos. Algunos solo mostraban sus orígenes cuando se exponían a situaciones problemáticas. Por favor, Vicente, acompáñanos al interior. Te enseñaremos nuestra residencia, le invitó Alicia con una sonrisa en el rostro. Mientras entraban al edificio, Eric habló con Vicente. He oído que estás interesado en manos oscuras. Por suerte para ti, el grupo del Capitán Tom acaba de regresar de un viaje con noticias al respecto. Si estás interesado, podemos hablar de ello más tarde.
Vicente miró la tarjeta que le entregó el hombre, mientras veía como Alicia le guiñaba un ojo, indicándole que lo estaba ayudando levantándole el pulgar. Vicente miró al grupo que acompañaba a Edric y Alicia y comprendió que ese capitán Tom era una de esas personas y los demás eran sus importantes tripulantes. ¿Quiere ayudarme a aprender sobre las manos oscuras para que sepa cómo comprobar cómo llegarán mis enemigos a mí? Pensó Vicente mientras entraba en un gran comedor. Allí, una mesa redonda, con varios platos perfectamente divididos, vasos y bebidas, con diversas opciones de comida, estaba dispuesta en un ambiente iluminado con velas y muy acogedor. Mientras se sentaba, Vicente escuchó a Alicia hablar de su experiencia en el entrenamiento. Al parecer, ella ya había explicado por qué llevaba un disfraz, por lo que a nadie le pareció extraño ni tocaron el tema. «Entonces ya estás bastante avanzado en tu entrenamiento, ¿eh?», preguntó su prometido mientras miraba a Vicente, ya que había escuchado mucho más de Alicia y tenía curiosidad por escuchar la versión del genio más nuevo del continente. La mayor Alicia aprende rápido. Está progresando muy rápido a medida que entrenamos. Tal vez me quede en la ciudad unos días más y luego será el momento de irme, dijo Vicente después de probar la bebida de la familia Manifold. La comida y la bebida que había allí eran naturalmente deliciosas, de la mejor calidad que había probado jamás. Incluso mientras saboreaba las primeras cucharadas de comida, Vicente podía sentir que el maná de su cuerpo se estimulaba. Para que la comida pudiera hacer esto en el cuerpo de un mago como él, los ingredientes y el cocinero mágico detrás de estos platos tenían que estar muy bien posicionados en su profesión. Es bueno escuchar eso, jeje. El hombre miró a su prometida y pronto le habló de cómo se conocieron y de la boda programada para dentro de 1 año y medio. Naturalmente, Alicia invitó a Vicente a unirse a las celebraciones, y él dijo que si no estaba comprometido con la secta, haría el esfuerzo de asistir al evento. También le preguntaron por su familia y si estaba soltero. Alicia ya había hablado de algunas cosas sobre Vicente con su prometido, pero Edric no sabía la verdad que ella sabía. Para él, Vicente era un nativo de la isla que había ingresado a Stonewall después de aprobar un examen de ingreso para nuevos discípulos. Vicente respondió: «Tengo familia ahí, pero ahora son personas distantes, normales, por así decirlo». Prefirió no entrar en detalles, aunque tampoco quería parecer un soltero sin familia. «Pero ya estoy comprometido, así que no me interesan nuevas relaciones». En Light Kai, la idea de juntarse con alguien y quedarse con él por el resto de la vida era mucho más común que en Polaris Realm. Ciertamente, había gente que tenía sus arenés, pero la gente de la isla sabía respetar los compromisos mucho más que los del plano de Vicente. Alicia desconocía este detalle y se sorprendió, imaginando que la mujer que lo había conquistado debía ser realmente fantástica. Por un momento, sintió curiosidad por conocer a esa persona. Por desgracia, vive en otra isla. Difícilmente tendría la oportunidad de estar en la misma habitación que ella, pensó Alicia mientras escuchaba a la gente que estaba alrededor de la mesa charlando con Vicente. N_Bell_Bind_Zeon pronto terminaron de comer su desayuno y Vicente caminó junto a Edric y el capitán Tom, entrando solo a la oficina del líder de la familia Manifold para Ponddown. A solas con los dos hombres, Vicente los vio ir directo al grano. «Entonces, ¿quieres saber sobre manos oscuras, jovencito?», preguntó un hombre de mediana edad, con barba y vestido de manera totalmente diferente a lo que Vicente esperaba de un navegante. Vicente sonrió mientras respondía: «Bueno, en cierto modo lo soy. No quiero encargar ningún servicio, pero la isla es peligrosa y me gustaría estar preparado». Edric dijo: «Harías bien en buscar información sobre ellos. Dark Andes es una sombra en nuestro hermoso Light Kai. Desafortunadamente, es un mal del que no podemos deshacernos, así que prepararnos para su existencia es algo bueno». El capitán Tom tomó la palabra y explicó: «Dark Andes no es como una fuerza que tiene un cuartel general, miembros oficiales y reglas, es como una masa no homogénea que se comporta de acuerdo a sus posibilidades. En teoría, hay un grupo de administradores del grupo, pero, según todos los indicios, son miembros de grandes fuerzas y rara vez se mueven. Uno de los tres podría encontrarse con uno de ellos y no saberlo nunca, o incluso si lo supiéramos, nunca podríamos demostrar nada. Eso se debe a que dirigen como si fueran usuarios comunes del grupo, aquellos que pueden contratar fácilmente asesinos y mercenarios. De todas formas, las reglas del grupo, como ya he dicho, son maleables y dependen mucho de dónde y con quién se trate. Pero en general, el dinero y los recursos hablan más alto y marcan las reglas.
Si un mago poderoso quiere hacer uso del grupo, simplemente puede lanzar una misión con premios generosos y reglas a seguir. Y entonces esas serán las reglas que se aplicarán a ese servicio. Vicente asintió, indicando que entendía cómo funcionaba el grupo con la explicación del Capitán Tom. El Capitán Tom continuó. Ahora que ya conoces las reglas del grupo y lo difícil que es eliminarlo, porque no hay estructuras fijas, hablemos de la ubicación del grupo. Cualquier persona interesada en ofrecer sus servicios o contratar los servicios de alguien debe seguir un manual para poder conectarse con el grupo. Hay varios lugares alrededor de Light Kai donde puedes probar suerte en desafíos naturales, reliquias de expertos y ruinas. En casi todas partes encontrarás una marca dejada por el grupo. Con ella, podrás utilizar un dispositivo de comunicación y luego conectarte a su red. Desde allí, puedes ver ofertas de servicios, lanzar misiones u ofrecer tus habilidades. Es como un entorno virtual que conecta a personas con diferentes intereses. Cuando conoces a alguien o alguien ve tu anuncio, puedes concertar una reunión o iniciar una conversación virtual. A través de esto, se hacen negocios, finalizó su larga explicación. Vicente recordó la red oscura de la Tierra y entendió exactamente cómo funcionaban las cosas para manos oscuras. Elric dijo. Una vez que se cierra un trato, se debe hacer un depósito a Dark Hands, que solo se transfiere a la parte que realizará el trabajo una vez que hay una prueba de que se completó. Dark Hands garantiza que se realicen los pagos y no hay forma de evitarlo, ya sea que seas tú quien ofrece el premio o el servicio. Ya veo, y Vicente no preguntó dónde encontrar uno de estos lugares, pues ya había comprendido que podía conseguirlo él mismo. Más tarde, Vicente abandonó la propiedad de la familia Manifold después de un desayuno informativo con Edric, Alicia y el grupo del Capitán Tom. Por la tarde, se reuniría nuevamente con Alicia para otra sesión de entrenamiento juntos, seguida de otra noche en Pondrown. Sin embargo, al caer la noche, Vicente hizo algo que no había intentado en los últimos días. En cuanto el tráfico de la ciudad se calmó, salió del lugar donde se alojaba en dirección a una de las salidas de la zona. Fingiendo no saber nada sobre el mago de 2 estrellas y el de 3 estrellas que seguían sus huellas, Vicente pronto llegó a la salida de la ciudad, un lugar de libre acceso. Como Vicente ya se había dado cuenta, el monitoreo remoto era muy exitoso en Light Kai. Las ciudades no necesitaban guardias de seguridad para controlar la entrada y salida de personas. Las herramientas mágicas en las afueras ayudaban a los magos distantes a monitorear el flujo de personas a través de las salidas de la ciudad. Mientras Vicente seguía adelante, internándose en el bosque a unos 7 kilómetros del último edificio de la ciudad, los dos hombres se dieron cuenta de que algo estaba pasando. ¿Qué está haciendo?, preguntó uno de ellos, dubitativo. ¿Nos ha visto o está tramando algo que no tiene nada que ver con nosotros? Es imposible que se dé cuenta de nuestra posición. ¿Cómo podría un patán recién ascendido como él darse cuenta de nuestra posición? Tal vez fue la inteligencia artificial la que lo asesoró. Ya sabes lo excelentes que son los dispositivos de la secta. Idiota. Las inteligencias artificiales de la secta están estrechamente ligadas a sus amos. Se desempeñan a un nivel compatible con ellos. Si no es capaz de identificarnos, nunca podría hacerlo, dijo el hombre más fuerte, el líder de la operación de observación de Vicente. Me había olvidado de eso, de todos modos, sigamos tras él. Con suerte, este tonto no se meterá en problemas por entrar en una zona de bestias poderosas. Siguieron avanzando, manteniendo una distancia menor de Vicente, ya que en los bosques era más fácil que alguien perdiera de vista su objetivo. Los bosques de Light Kai eran mucho peores que los del Reino Polaris. Las criaturas nativas de la isla eran mucho más talentosas y feroces que las del plano de Vicente. N/Bell/Bindocceum había una razón por la que los seres de este continente habían evolucionado tanto su tecnología que habían desarrollado métodos capaces de elevar el nivel incluso de los pentagramas formados por criaturas mágicas. Incluso había pentagramas completamente artificiales, algo que había surgido de la necesidad de no tener que depender únicamente de cazar a las criaturas difíciles de cazar de este lugar. Vicente ya había aprendido lo suficiente de la historia local como para saber este tipo de cosas. Pero dado lo mucho más débiles que eran los individuos de este continente con configuraciones de pentagramas cercanas a las suyas en comparación con lo que esperaba de alguien de su continente, Vice no estaba preocupado. De hecho, mientras movía de rama en rama, sintiendo el viento de la noche agitar su cabello en el aire, tenía una sonrisa en su rostro. La fragancia natural del bosque, lleno de plantas y vida pulsante, cantando sus diversos sonidos naturales en la oscuridad, lo hizo sentir más vivo.
Entre la modernidad de las ciudades de Light Kai y la naturaleza salvaje de los bosques, sin duda prefería el lugar por el que estaba paseando en ese momento. Allí se sentía como en casa. Sin embargo, en su movimiento aparentemente relajado, estaba atento a su entorno, consciente de la posición exacta de los dos hombres que lo seguían, así como de las criaturas en los alrededores. Al igual que en el reino Polaris, la mayoría de los seres cerca de un bosque siempre eran débiles. En su continente, se topaba con criaturas de la segunda y tercera etapa en una caminata como esta, sin importar a dónde fuera. Pero en Light Kai, la fuerza promedio era mayor y podía ver incluso criaturas de la quinta etapa en su camino. Ninguno de ellos lo llamó hasta que oyó el sonido del agua que corría. Siguiendo el sonido, llegó a un arroyo que descendía de una cascada que se alzaba en una montaña. No sabía a dónde conducía ese arroyo y no le interesaba mirar. Mientras se dirigía hacia la fuente, subió una montaña de la zona, que ya se encontraba a decenas de kilómetros de la ciudad. Al llegar cerca de la cascada que lo había atraído, se fundió con la noche y desapareció por completo. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Los dos hombres que seguían a Vicente hasta ese punto se sobresaltaron al detenerse de repente, el más fuerte de ellos se dio cuenta de que su objetivo ya no estaba en su alcance. El más débil miró de un lado a otro del área a la que había llegado, donde una cascada de 19 metros de altura hacía que los alrededores brillaran en la oscuridad, con las aguas plateadas reflejando la luz de la luna, mientras el ruido de la cascada ocultaba sonidos más sutiles. Parados allí por un minuto sin saber qué hacer, los dos ya estaban empapados en sudor frío cuando algo sucedió y uno de ellos sintió un objeto helado contra su cuello. ¿Quién eres tú? Vicente rompió el silencio de los dos hombres, haciendo temblar al más débil, mientras el más fuerte volvía la mirada hacia su compañero. «Mierda», dijo el mago de 3 estrellas cuando se dio cuenta de que era Vicente. «Casi me matas del susto, mocoso», dijo mientras miraba al suelo y respiraba profundamente. Vicente frunció el ceño al oírlo. «¿No son enemigos los que me persiguen?» «Suelta de ver, mocoso. Somos de la misma secta. Tenemos la misión de mantenerte alejado de los problemas», explicó el hombre más fuerte mientras movía lentamente para invocar su identificación. «Eso parece real, maestro. Este mago de 3 estrellas realmente está registrado en la secta». Prisiche confirmó. Vicente frunció el ceño, todavía con cuidado, pero retirando su daga del cuello del mago de 2 estrellas. Estos dos podrían ser miembros de la secta que vendía su información. No habría forma de que Prisiche supiera si se podía confiar en ellos. Pero por ahora Vicente se retractó de este enfoque. ¿Por qué me sigues? Si tu misión es protegerme, ¿no habría sido mejor hablar conmigo primero? Preguntó mientras soltaba a Bert. Nuestra misión dejó claro que no se debe hacer eso. Las reglas del centro diplomático, dicen nuestros superiores, dijo Bert mientras se pasaba la mano por el cuello. Se supone que eso aumenta la... Tranquilo, Bert, interrumpió Garin a su colega, antes de decirle a Vicente. Mocoso, no debiste traernos aquí solo para comprobar quiénes somos. Ahora estamos en medio de un maldito bosque encantado. ¿Sabes los riesgos que corremos cada minuto que estamos aquí? Antes de que Vicente pudiera responderle, Garin sintió algo y desvió la mirada, dándole rápidamente la espalda de Vice. Entonces se escuchó un potente rugido que provenía de 300 metros al norte de donde se encontraban. ¡Mierda! Al escuchar el rugido de un león en la dirección en la que Garin volvió su mirada, Vicente frunció el ceño, divisando rápidamente una majestuosa criatura con un hermoso pelaje dorado y una voluminosa melena. La criatura era tan imponente como el recuerdo de los leones que tenía de la tierra, pero aún más fantástica, con una niebla de colores escapando de sus garras, mientras la punta de su cola ardía como brasas. La cabeza de la criatura era tan grande que Vicente no tuvo dudas de que podría morder fácilmente la cabeza de un buey. Sus ojos penetrantes evocaban una sensación surrealista, como si la criatura pudiera hacer que sus objetivos cayeran en ilusiones en espiral, reprimiéndolos totalmente a voluntad. Garin y Bert se estremecieron cuando sintieron la mirada de la criatura sobre su grupo, ambos sintieron el poderoso cultivo de mago de 4 estrellas de la criatura mientras caminaba con cautela a su alrededor. «Mierda. Sabía que esto acabaría mal», dijo Garin, concentrado en la criatura, pero obviamente dirigiendo su inquietud hacia Vicente. Vicente se tomaba en serio la situación. Podía ver que, a diferencia de los magos que había conocido hasta ahora, tenía un poder acorde a su nivel, sin defectos evidentes. Si fuera un mago, este león sin duda sería poderoso según sus pentagramas, intuía Vice. No perdamos la calma. Aún no hemos peleado.
Vicente intentó calmar a Garín y Bert mientras sonreía amargamente por las consecuencias de su aventura nocturna. Levantando una de sus manos en el aire, Vicente intentó comunicarse con la criatura. Hermano León, este que habla es Vicente Fuller. No queríamos interponernos en tu camino, pero como estamos frente a frente, no tenemos por qué. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Bert con una mirada de sorpresa en su rostro. ¡Qué patán! Garín meneó la cabeza, casi muriendo de vergüenza. ¿Cuál es el problema? Estoy tratando de negociar. Vicente no comprendió la reacción de estos dos. ¿Negociar con una bestia? No sé cómo eran las cosas en tu tierra, hermano Vicente, pero aquí criaturas como esa no hablan nuestro idioma y aunque lo hicieran no nos responderían. Los magos y las bestias son enemigos desde que nacen. Las bestias siempre lo han dejado muy claro y nunca han dejado espacio para el diálogo, explicó el mago de 2 estrellas, mirando a la criatura con miedo, pero también con una sensación de ira que era imposible de ignorar. Las bestias atacan las ciudades con más frecuencia que los bandidos y los piratas que actúan en la isla. Incluso nuestros mayores rivales no son tan malos como las bestias. Qué realidad más curiosa, pero empiezo a comprender mejor este continente. Vicente miró de reojo a Bert, antes de volver su mirada hacia la criatura que se había detenido a 20 metros de ellos. La criatura ya no quiso esperar y se movió contra los tres, arremetiendo con sus garras hacia el más fuerte en cultivo, Garín. Ante esta situación, una peculiar sonrisa se formó en los labios de Vicente y dio un paso atrás un poco, dándole a Bert y Garín la oportunidad de demostrar lo que podían hacer. Los dos no le prestaron atención a Vicente. No sabían mucho sobre Vice más allá de lo que ya habían visto de las peleas del joven en el centro de combate. Por impresionante que fuera la actuación de Vicente, no le dieron mucha importancia, ya que solo había peleado con archimagos y había una gran diferencia entre la 6ª y la 7ª etapa. Sin perspectivas de que él los ayudara activamente en la lucha contra la criatura, los dos avanzaron, con Garín tratando de esquivar, mientras Bert activaba sus poderes para atacar. Los dos no le prestaron atención a Vicente. No sabían mucho sobre Vice más allá de lo que ya habían visto de las peleas del joven en el centro de combate. Por impresionante que fuera la actuación de Vicente, no le dieron mucha importancia, ya que solo había peleado con archimagos y había una gran diferencia entre la 6ª y la 7ª etapa. Sin perspectivas de que él los ayudara activamente en la lucha contra la criatura, los dos avanzaron, con Garín tratando de esquivar, mientras Bert activaba sus poderes para atacar. Vicente vio las dos formas mágicas de los dos. Garín tenía un poder mágico del tipo transformación corporal y obtenía rasgos de oso alrededor de su cuerpo cuando activaba sus poderes. Tenía 7 pentagramas. 2 amarillos, 2 verdes, 2 cian y 1 índigo. En el caso de Bert, su poder mágico tomó la forma de una herramienta, un martillo con una afilada cabeza de diamante. Sus pentagramas seguían una configuración similar a la de Garín. 2 amarillos, 2 verdes y 3 cian. Cuando se movió, Bert amplificó su martillo, apuntando al lado izquierdo de las costillas de la fascinante criatura. El león miró hacia otro lado con una expresión divertida en su rostro, como si le preguntara de Bert si eso era todo lo que podía hacer. Con un movimiento, tocó el suelo con sus patas y saltó verticalmente, desviando el ataque de su oponente, mientras hacía espacio para enseñarle a ese tonto mágico las reglas de la jungla. Al ver que su compañero saldría herido luego de ayudarlo, Garín fue el que se movió esta vez, atacando con sus manos abiertas, con el objetivo de perforar el cuerpo del león. Sin embargo, aunque logró golpear a la criatura, Garín apenas logró introducirse más de 1 pulgada dentro del muslo trasero derecho de la criatura. La criatura volvió a cambiar el objetivo del momento por el que la atacaba, girando su rostro hacia Garín, mientras sus ojos se agrandaban, rojos de furia ante la audacia del mago. Las llamas de su cola se hicieron más fuertes, mientras que llamas salían disparadas de su cuerpo, quemando todo lo que estaba cerca de él. Garín y Bert palidecieron al ver las llamas de la criatura corriendo hacia ellos, seguros de que no escaparían sin heridas profundas. En ese momento, Vicente suspiró ante el pobre desempeño de sus dos protectores. ¿La secta envió a estos tipos para cuidarme? Todos los demás magos estaban ocupados. Estos dos probablemente no saben mucho sobre ti más allá de lo que cualquier discípulo de la secta sabe por las grabaciones de tus peleas, maestro. Prisiche explicó. Para ellos, solo eres un recién llegado talentoso que vino a robarles sus oportunidades, aunque seas tan rudo. Vicente comprendió la situación y vio que debía moverse si no quería dejar que esos dos fueran quemados por el majestuoso león dorado.
Mientras miraba a la criatura, reconoció su poder en comparación con los dos magos que usaban dispositivos para protegerse después de apenas intentar atacarla. No es de extrañar que los magos de la isla sean tan débiles. Estos magos se esconden detrás de su equipo superavanzado y se vuelven más fuertes sin moderar sus poderes con batallas directas y mortales. En el reino Polaris, somos más débiles, pero desde los niveles más bajos, estamos acostumbrados a luchar contra monstruos usando armas que no hacen nada para aumentar nuestros poderes o defensas. Los artefactos mágicos del reino Polaris aumentaban marginalmente las características de sus usuarios. Por ejemplo, la armadura para un acólito no servía para hacer indestructible a su portador, sino para prevenir heridas que no serían graves y convertir las heridas mortales en solo graves. Eran objetos útiles, pero no reemplazaban los poderes de sus usuarios. N/Bel/BJN.com. Tal vez por eso la gente de los planos inferiores es tan valorada en Anikane. Con ese pensamiento, activó completamente sus poderes, cortando el espacio moviendo sus dos manos hacia los cuellos de Vertigarín. Antes de que los dos fueran envueltos en llamas, aparecieron detrás de Vicente, mientras los 6 pentagramas magnéticos de Vice se condensaron a su alrededor, brillando intensamente. Majestuoso rey del bosque, eres el primero de tu especie con el que he tenido la oportunidad de hablar. Vicente dio un paso hacia adelante, mientras las llamas enemigas no podían alcanzarlo. Te daré una oportunidad más. Calma tus llamas y hablemos. De lo contrario, te convertiré en un gato doméstico. Tras la amenaza de Vicente, el león de melena dorada lo miró apenas un segundo en silencio y luego decidió cómo actuar. ¿Cómo podría renunciar a lidiar con este grupo de magos solo por la amenaza de un individuo recién ascendido a la 7ª etapa? La configuración mágica de Vicente era impresionante, pero esta criatura era más fuerte que él por 4 estrellas y era un miembro poderoso de una tribu reconocida. Sus perspectivas de futuro eran demasiado grandes para que inclinara la cabeza ante un solo humano. Moviéndose contra Vicente, decidió su destino, atacando furiosamente al mago de cabello negro que estaba frente a los dos individuos que quería matar primero. El león planeaba encargarse de Vicente al final, pero como el muchacho era imprudente y no sabía esperar, movió su poderosa pata contra la cara del joven, con el objetivo de abrir la cabeza humana con sus largas y afiladas garras. Elección equivocada, murmuró Vicente mientras sacudía la cabeza con decepción. Levantó una de sus manos en el aire, alzó las comisuras de sus labios en una extraña sonrisa, mientras el suelo a su alrededor temblaba con fuerza. Como no eres sabio, te enseñaré tu lugar a través del dolor. Con las palabras de Vicente, 4 guerreros metálicos aparecieron a su alrededor, mientras las gafas, hasta hace unos instantes en su rostro, se deslizaron para poseer a una de esas criaturas. En el momento en que Prisiche tomó el control de uno de los soldados metálicos de Vicente, quienes ya tenían inteligencias más desarrolladas que las armaduras que dejó en el reino Polaris, pero aún no estaban a su nivel, sintió la sensación de estar en control de un cuerpo con propiedades similares al de Vicente. Maestro, déjame pelear con él en tu nombre, dijo mientras formaba una sonrisa en sus labios metálicos, usando la creación de Vicente como un medio físico para atacar a su oponente. Se movió incluso antes de que Vicente diera su orden, usando la poderosa estructura de 7ª clase para atacar la caja torácica de la criatura con un solo golpe. Envolviendo su puño con una poderosa fuerza magnética, Prisiche hizo casi lo mismo que sus 3 compañeros menos inteligentes. Cuando golpeó el cuerpo del león que atacaba a Vice, se metió con el campo electromagnético que lo rodeaba y le hizo sentir que las células internas de su cuerpo explotaban. N/Bel/Bindocceom. Las 4 criaturas metálicas actuaron rápidamente y se alejaron después de atacar, dejando al león sorprendido por las fuerzas que aún actuaban dentro de su cuerpo. Vicente levantó uno de sus dedos y presionó a la criatura contra su propia posición, viendo que estallaría de odio y realizaría un peligroso movimiento contra sus creaciones metálicas. Prisiche vio que su amo no le daría muchas oportunidades y levantó uno de sus puños en el aire, atrayendo un rayo que cruzó el cielo sobre el bosque y voló en la dirección que ella había ordenado. Los ojos del león temblaron cuando fue golpeado con fuerza por el rayo dirigido a su punto débil, y no pudo evitar dejar escapar un rugido de dolor mientras se debilitaba. Pero era poderoso físicamente y se mantuvo firme incluso ante un golpe que podía causar daños severos a magos del mismo nivel que él. Maldita sea. En ese instante, por primera vez en sus vidas, Garín y Bert escucharon la voz de una bestia, ambos dando pasos hacia atrás mientras temblaban. Eso, qué voz tan estruendosa.
A Vicente le gustó lo que escuchó, viendo finalmente la voluntad de la criatura demostrar su capacidad racional. Me temo que ya es demasiado tarde, Rex. Ahora vendrás conmigo. Dijo, provocando que la criatura lo odiara naturalmente unos grados más. ¿Rex? ¿Qué es Rex? Escupió el majestuoso león en su dirección, moviéndose mientras su cuerpo parecía hacerse más grande y más musculoso. Así te llamaré a partir de ahora, Rex. Pero antes que nada, te enseñaré por qué seré tu amo, dijo antes de mirar a su creación poseída por la inteligencia artificial que le había dado Stonewall. No más juegos, Prisiche, protege a estos dos mientras yo lucho. Con su voz, los 4 seres de metal se retiraron para rodear a los 2 hombres asustados, mientras Vicente avanzaba, controlando armas de metal ordinarias para atacar el cuerpo de Rex. Mago. Gritó la criatura dorada, sus llamas ni siquiera alcanzaron a Vicente, perdiendo ante la barrera electromagnética que rodeaba al joven de cabello negro. Sin invocar completamente el trono, Vicente hizo concentrar luz y oscuridad en la punta de uno de sus dedos índice, disparando tal mezcla como si sus dedos fueran un arma. Rex sintió que un horror repentino se apoderaba de su cuerpo mientras sus músculos se congelaban. Frente a solo una fracción del trono de la oscuridad y la luz, se encontró frente a la muerte y la vida, al veneno y al antídoto, totalmente desestabilizado. El tiempo pareció detenerse para él y ni siquiera le importó el control cardíaco que Vicente utilizó contra él para hacerle perder el aliento. Vicente no quería matar al león. Haciéndole sentir que se cagaba de miedo, el humano usó sus habilidades más comunes para noquear a la bestia herida. Cerrando lentamente los ojos, el león vio destellos de Vicente cruzando el espacio restante entre ellos, hasta que el humano estuvo parado justo frente a él. Cuando Vicente tocó la parte superior de su cabeza, todo el mundo a su alrededor se volvió negro. La fuerza de sus piernas desapareció y su cuerpo de más de 2 toneladas cayó al suelo de un solo golpe. Sin dudarlo, Vicente realizó el mismo ritual que había hecho repetidamente en el reino Polaris, marcando a la criatura dorada frente a él con sus pentagramas. Sin embargo, sus conocimientos y poderes mágicos actuales eran muy superiores a los que tenía cuando estaba en el reino de Polaris. Al marcar a Rex, transformó a la enorme criatura en un león del tamaño de un gato doméstico. Agarrando a la criatura por la piel, Vicente la sostuvo frente a él y observó bien al pequeño que tenía un cultivo 4 estrellas más alto que el suyo. Serás mi primer compañero en este mundo. Sonrió mientras miraba a la criatura, comprendiendo un poco mejor cómo clasificar su propio poder en Light Kai. Parece que si uso todo lo que tengo, solo un gran mago podría matarme de verdad. Por debajo de eso debería ser capaz de manejar los problemas sin problemas.